Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones, manipulador y se hiciera un titiritero? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado, si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. Naruto no hizo mucho en ese primer día. Pasó una buena hora simplemente mirando a los dos cadáveres que ocupaban su habitación, antes de volver a sellarlos. Se sentía enfermo. En su lugar, deambuló por la torre, tratando de distraer su mente de los dos cuerpos sellados que tenía con él. Eso tampoco logró mucho, aunque le permitió escuchar a dos Chunin hablando sobre el hecho de que puede que no haya preliminares este año dada la forma en que los equipos examinados estaban llegando lentamente. Aparentemente, solo 3 equipos, incluido el equipo 7, lo habían logrado hasta ahora. Naruto hizo todo lo posible para evitarlos. Trató de bajar a la cantina en uno de los niveles inferiores, pero solo terminó picoteando su comida, su apetito lo abandonó rápidamente mientras hurgaba en su carne. Imagínese, la carne animal cocida no le estaba yendo bien en este momento. Tal vez si pensara en los cadáveres como nada más que animales, haría todo esto más fácil. Por alguna razón, la idea solo lo inquietó, sin mencionar que simplemente no podía racionalizar a su compañero de equipo como una especie de ganado. El Otokunoichi por otro lado, después de unas buenas horas de agonizar por eso, estaba de vuelta en su habitación, mirando el cuerpo de Kin tendido sobre la cama. Había quitado el colchón para que ella yaciera sobre el soporte de madera dura debajo, pensó que eso facilitaría las cosas. Sakura aún estaba encerrada, él simplemente no podía lidiar con ella ahora mismo. Podría cometer un error que no podría corregir. Por otra parte, toda esta mentira ya se sentía como un gran error. ¿Pero qué se suponía que debía hacer? Correr hacia el Hokage y decirle que mintió sobre la muerte de su compañero de equipo solo para poder avanzar en los exámenes de Chunin, que ya había considerado profanar su cuerpo por la misma razón. Sacudió la cabeza con firmeza, concentrándose en la otra chica por el momento. Lentamente giró su cabeza hacia ella, examinándola apropiadamente por primera vez desde que recogió su cuerpo. Oh, seguro, los había mirado, pero nunca la había examinado apropiadamente. Casi le recordaba al pájaro muerto que había usado como inspiración para Anne. Durante un rato él simplemente movió su cuerpo, levantando sus brazos, flexionando sus articulaciones, girando su cabeza de un lado a otro. Por un minuto, incluso satisfizo una leve curiosidad infantil que tenía con respecto al cuerpo femenino, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Estuvo enfermo momentos después. La peor parte de sus acciones finalmente se estrelló contra él. Aún así, volvió a examinar su cuerpo unos minutos después. Después de estar enfermo se sintió un poco mejor, como si el simple hecho de reconocer sus acciones lo hubiera hecho mucho más fácil. Se sentía casi desconectado de la situación, ya que simplemente estaba guiando su cuerpo en lugar de vivirlo. Era casi como si la inminente fecha límite del rigor mortis del cuerpo lo estuviera presionando para actuar. Su mente se volvió clínica, enumerando rápidamente las cosas que tendría que hacer para convertir un cuerpo humano en una marioneta funcional. Era casi como un juego mental, y en eso lo convirtió. Él tenía que... Primero tuvo que romper las articulaciones, desconectando los principales músculos esqueléticos de los huesos para poder instalar sus propias articulaciones en su lugar. Tendría que extirpar los órganos internos también, ya que ahora eran simplemente espacio desperdiciado. Tendría que drenar la sangre para que, si se cortaba, no hubiera evidencia de su origen. Para evitarlo aún más, tendría que reforzar tanto la piel como los músculos y el esqueleto con la resina especial que usaba en sus marionetas para aumentar su durabilidad. Era eficaz para absorber y fortalecer cualquier tipo de material que tocara, como había descubierto cuando era más joven. Había estado afuera en su balcón, tratando de ventilar su apartamento después de explotar otro vial de veneno líquido solo para descubrir que tenía una propiedad ligeramente corrosiva cuando se introducía en la madera. Lo había visto devorar la barandilla de su balcón, pero por alguna razón no en ciertas áreas. Había descubierto que un árbol que crecía cerca de su apartamento goteaba savia en su balcón. Dondequiera que tocaba la savia, la madera se volvía resistente a la corrosión. No solo eso, sino que se volvió mucho más fuerte. Menos probabilidades de romperse, astillarse o cortarse. Cuando Naruto destiló la savia en una resina, los efectos solo aumentaron. Sabía lo que tenía que hacer, pero cuando miró el cuerpo, la carne pálida a unos centímetros de él, sus manos solo temblaron. No podía, su cuerpo se negaba a hacer nada. Y de nuevo, se sentó allí y solo miró, como si pudiera hacer que todas estas cosas sucedieran sin tener que tocarla.
Entonces, como si algún interruptor invisible hubiera sido accionado en su mente, sus manos comenzaron a moverse sin que él se diera cuenta. Se movieron aturdidos a través de sellos de mano desgastados y familiares para una simple técnica de viento de rango D que usaba para cortar la madera en forma. Luego, con los ojos vidriosos y no del todo enfocados, exhaló, cortando una única línea recta por el torso de Kim. Había menos sangre de lo que hubiera imaginado. Era como si estuviera en piloto automático, simplemente revisando las cosas de una lista mientras las hacía. Sus manos se movían de forma autónoma mientras sus ojos vagaban perezosamente, ciegos y apagados, pero clínicos en su enfoque. Trabajó incansablemente durante la noche, sin importarle cuando sintió las primeras llamadas de sueño en el fondo de su mente, sin prestar atención cuando su estómago gruñó por comida. Solo estaban sus manos y el cuerpo frente a él, no un humano, solo un títere incompleto. Había un tic-tac en el fondo de su mente y sabía que no desaparecería hasta que estuviera completo, hasta que terminara con ella. Fue solo cuando todo terminó, cuando finalmente pudo mirarse las manos y ver la sangre en ellas, que la realidad volvió a enfocarse. Su aliento, como si le hubieran robado durante unos minutos, de repente volvió a sus pulmones mientras dejaba escapar un grito ahogado, cayendo de espaldas al suelo y solo mirando sus manos empapadas de sangre. Kim lo miró desde su posición ahora erguida, mirándolo con ojos vidriosos, burlándose de él con su sonrisa ahora permanente. Oh Kami. Naruto no podía apartar la mirada, sus ojos estaban fijos en su forma inmóvil. Ella simplemente se sentó allí, esperando que él la usara. Naruto inmediatamente se dio la vuelta, vaciando su estómago en el suelo de nuevo y vomitando hasta que no quedó nada para expurgar. Sus manos se aflojaron debajo de él y rodó sobre su espalda, yaciendo junto a su propio vómito y mirando hacia el techo. Excepto que él no lo estaba viendo. Todo lo que podía ver era el rostro sonriente de Kim, todavía esperando. Sintió algo cálido en sus mejillas solo para darse cuenta de que estaba llorando. No estaba seguro de cuándo había empezado. Pasó el resto de la noche acurrucado sobre sí mismo en un rincón, sin querer mirar hacia arriba porque sabía que ella estaría sentada allí. No pudo cerrar los ojos después de todo, ella siempre estaría mirando. Sin embargo, sus ojos se dirigieron al pergamino en su bolsillo. Cada vez que lo hacían sentía que la bilis le subía a la garganta. No podía, no otra vez. Kakashi llegó el último día del segundo examen de buen humor. ¿Por qué no debería estarlo después de todo? La nueva secuela de Icha Icha estaba programada para su lanzamiento en una semana, su lindo y pequeño genin había logrado pasar en un solo día, lo que le valió bastante dinero de las apuestas que Jounin Sensei había hecho. Lo mejor de todo es que no había tenido que lidiar con la dinámica interesante de su equipo durante 5 días completos. Sí, todo estaba surgiendo a ataque. Esa era la razón por la que lucía su característica sonrisa en los ojos mientras se apeaba entre los otros sensei en el balcón del nivel más bajo de la torre del campo de entrenamiento 44. Naturalmente, llegó casi una hora tarde, por lo que el Hokage ya había terminado con su discurso y los candidatos a Chunin se dirigían al balcón. ¿Cómo estamos mis lindos pequeños estudiantes?, preguntó, mucho más alegre de lo que tenía derecho a estar. Por mucho que esperaba, sus 3 genin lo bloquearon de inmediato. Sasuke pasó junto a él con un pequeño gruñido de reconocimiento, con las manos en los bolsillos. Naruto simplemente se deslizó como un fantasma, encapuchado y gafas protectoras sobre sus ojos. Sus rasgos eran mucho más fríos de lo que Kakashi recordaba haber visto. Sorprendentemente, Sakura estaba igual, deslizándose junto a él con la cabeza agacha, su cabello bastante desordenado y cayendo sobre su rostro. Tenía los ojos entrecerrados y parecía cansada. ¿Estás bien, Sakura?, preguntó Kakashi amablemente, su genuina preocupación no llegaba a su voz, haciéndolo parecer impertinente y poco sincero. Sakura simplemente suspiró y se apoyó en la barandilla, dejando caer la cabeza ligeramente mientras miraba hacia el suelo de la arena con los ojos entrecerrados. Estoy bien, sensei, solo un poco cansada, respondió la chica adormilada. Kakashi asintió con otra sonrisa en los ojos, volteándose para conversar con algunos de los otros sensei y sin darse cuenta de cómo parte de la tensión parecía disiparse de los hombros de Naruto. Todos los ojos se dirigieron al frente de la sala donde el tablero electrónico había terminado de pasar por los nombres, deteniéndose en Lee, el chico vestido con spandex de antes y otro Konoha ninja que era mayor que ellos. Aparentemente, el Chunin que Naruto había escuchado estaba equivocado. Había suficientes candidatos para una ronda preliminar.
Quedaban 16 prospectos Chunin restantes en total. Todos los equipos de novatos, así como el equipo 9, lo habían logrado. También había un equipo de Konoha más antiguo del que 2 miembros se habían retirado rápidamente debido a lesiones, dejando solo al oponente actual de Lee. También estaba el equipo Sand con el pelirrojo que Naruto había notado antes, así como un segundo equipo Suna. Se habían retirado casi de inmediato, enviando miradas cautelosas a la pelirroja todo el tiempo. Eso no hizo que Naruto fuera exactamente menos cauteloso con el chico. La primera pelea de las preliminares fue decepcionantemente rápida, con Lee mostrando una destreza increíble en Taijutsu. Su oponente, el único Konoha Genin mayor que llegó tan lejos, estaba intentando usar lo que parecía ser una técnica de drenaje de chakra en el chico con un corte de cuenco. Por alguna razón, no pareció tener ningún efecto en Lee, lo que le permitió acabar con su oponente con un taijutsu brutal y eficiente. Terminó con su oponente en un cráter en el suelo y un momento conmovedor, si no muy perturbador, entre Lee y su sensei. Naruto podría haberlos confundido con un horrible accidente de clonación si su sensei no les hubiera informado lo contrario, quien parecía sospechosamente insensible a toda la pantalla. Los nombres comenzaron a circular de nuevo y la atención de Kakashi se desvió rápidamente cuando Sakura se puso su chaleco antibalas. «Sensei, ¿te importa si descanso un poco?», preguntó la pelirrosa con la misma voz apagada de antes. Ella realmente se veía cansada. «¿Puedes despertarme cuando termine mi partido?». A Kakashi se le informó que se lesionó durante el segundo examen y requirió tratamiento, pero no sabía el alcance. Simplemente asintió con la cabeza a la chica, a lo que ella respondió con una sonrisa agradecida antes de moverse hacia la pared del balcón y sentarse con las piernas dobladas contra el pecho. Su cabeza se agachó y en unos momentos parecía como si estuviera dormida. Kakashi simplemente sonrió, pensando que debía haberse quedado preocupada por la tercera tarea. Sin embargo, no pudo pensar más en ello, ya que finalmente llamaron a uno de sus estudiantes. Le dio a Naruto una palmada alentadora en el hombro mientras pasaba, pero el chico ni siquiera pareció notarlo. Si Kakashi no lo hubiera sabido mejor, habría dicho que incluso Naruto se veía más cansado que de costumbre, pero con las sombras permanentes debajo de los ojos de ese chico, sin mencionar las gafas protectoras, era difícil saberlo. Por supuesto, sus pensamientos se descarrilaron de inmediato por una palmada mucho más exuberante en su propia espalda, cortesía del mismo Maito Gai. ¿No es este excelente Kakashi, mi amigo? Podemos ver a nuestros propios estudiantes enfrentar sus llamas de juventud unos contra otros. ¿Hay una vista más alegre? Kakashi miró más allá del hombre que lloraba para notar que de hecho era el estudiante de Gai contra el que Naruto estaba emparejado. Abajo en el piso de la arena, Tenten estaba saltando arriba y abajo sobre las puntas de sus pies, con un brillo emocionado en sus ojos mientras sus dedos se movían inquietos. Era un marcado contraste con Naruto, que estaba allí más parecido a una estatua que a un organismo vivo, su cuerpo inmóvil mientras esperaba que el supervisor comenzara el combate. Tan pronto como el brazo bajó, Tenten entró en acción lanzando una letalmente precisa salva de kunai al rubio. Naruto ni siquiera se movió y un momento después todos los kunai dieron en el blanco, excepto que atravesaron al chico más joven mientras su cuerpo se desvanecía. Los ojos de Tenten se abrieron cuando se dio cuenta de que había sido engañada por un clon antes de volverse hacia una voz. Espero que no te importe ser usado como un conejillo de indias, pero no estoy acostumbrado a este títere en particular en una pelea. El tono apagado y sin vida de Naruto se desplazó por la arena aparentemente desde ningún lugar, lo que obligó a los ojos de Tenten a buscarlo. La audiencia también estaba confundida. Puede que me tome un momento acostumbrarme. Antes de que cualquiera de ellos recurriera al uso de doujutsu para localizarlo, emergió del suelo, aparentemente derritiéndose, lo que provocó que los ojos de Kakashi se abrieran. Nunca le había enseñado a Naruto la técnica del viaje subterráneo. Un ocupante en particular en la habitación miraba al niño como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Kankuro se decía a sí mismo que tenía que haber oído mal. No había forma de que el chico hubiera dicho que estaba usando un títere, ni siquiera la he nombrado todavía, aunque me inclino por Kane, entonó Naruto con cansancio, asustando a Tenten mientras buscaba un pergamino en su chaqueta. Estaba a punto de detenerlo con otro aluvión de armas solo para captar un movimiento por el rabillo del ojo. Encendió una moneda de 10 centavos y en su lugar lanzó su kunai sobre el Naruto detrás de ella, solo para que se revelara como un clon, simplemente como una distracción. Le dio a Naruto suficiente tiempo para abrir el cuerpo de Kin, aunque habría sido irreconocible como tal para la mayoría.
Se acabó el tono de piel naturalmente pálido, en su lugar se tiñó de un beige más profundo por la resina, dándole una apariencia casi bronceada. Su piel parecía antinatural y brillante, luciendo más sintética que la carne normal, que por supuesto, era el punto. Su cabello previamente atado cuidadosamente se soltó, dispersándose como un sudario negro ondulante alrededor de la marioneta y enmascarando parcialmente su rostro. Sin embargo, lo que se podía ver mostraba ojos oscuros y vidriosos de un negro obsidiana puro, así como una sonrisa permanente aparentemente tallada en su rostro a través de su mandíbula articulada. Arriba en el balcón de los espectadores, 3 de los Suna Shinobi presentes se quedaron boquiabiertos ante la vista, sin poder creer lo que veían cuando vieron técnicas genuinas de titiritero de Tsunagakure utilizadas por un Leaf Nin. No solo eso, sino que el niño era un mero genin cuyo sensei era conocido como Kakashi del Sharingan, quien ciertamente no era un titiritero. Kankuro especialmente estaba mirando al chico, sus dedos se clavaban en las barandillas del balcón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abajo en la arena, Tenten no lo estaba haciendo mucho mejor, mirando confundida a la marioneta humana. Kin, o Kane, comenzó a realizar una variedad de movimientos de prueba, desde flexionar los brazos y las piernas hasta dar unos pasos tentativos hacia adelante. Su expresión inquietante nunca cambia. No es que pudiera. El títere en sí vestía un conjunto de ropa de Naruto, ya que tenía poco más a mano, lo que significaba una camisa de red con un chaleco tirado por encima, abotonado, por supuesto. Toda la ropa se veía andrajosa y desgastada, como si la hubieran rasgado intencionalmente. ¿Qué habían sido? Solo sirvió para aumentar el escalofrío que emitía el facsímil humano cuando Naruto estaba detrás de él, con la cara como si estuviera tallada en piedra. Está bien, ahora estoy listo, dijo Naruto, después de unos momentos de silencio ensordecedor. Sacó a Tenten de su confusión cuando una sonrisa amenazante se apoderó de sus labios. Será mejor que seas muñeco. Desde las gradas, Kankuro lanzó un grito de indignación, solo para darse cuenta de que por una vez el insulto no estaba dirigido a él. Volvió a fruncir el ceño al rubio encapuchado. Naruto, por otro lado, ignoró la burla, concentrándose en la forma en que movía los dedos. Controlar a Kin era como no controlar a ningún otro títere que hubiera creado o usado. Sin embargo, en cierto modo, ella era exactamente como los títeres que él usaba, aunque le tomó el tiempo suficiente darse cuenta de que una vez había superado su creación en primer lugar. Desde entonces, Naruto había sentido un extraño desapego de sí mismo y de las cosas que hacía, como si no fueran realmente sus propias acciones. Controló sus marionetas mediante el uso de ráfagas controladas de chakra enviadas a lo largo de sus hilos mediante movimientos o combinaciones específicas de los dedos. Estos activaron y manipularon los conjuntos de sellos esparcidos por los títeres, que a su vez controlaban procesos específicos del títere. Kin era diferente, usarla se sentía mal. Ella no era su marioneta, era más como si él estuviera forzando su cuerpo a la posición que guiándolo allí. Sin embargo, era el mismo principio. Descubrió que podía controlar activamente su red chakra de la misma manera que controlaba las matrices de sellos en sus propias creaciones. La red chakra era como la matriz de sellado más complicada que Naruto podría haber ideado, lo que lo obligó a simplificarla en tareas y comandos más útiles a través de gestos y movimientos. Esa era otra cosa que Naruto sentía que estaba mal al usar un títere humano. No solo no lo creó, por lo que no sabía nada de todas sus complejidades, sino que sentía que lo estaba ensuciando. Estaba bastardeando una obra de arte tan bellamente compleja y detallada en tareas feas y simples que estaban justo por debajo de ella. Naruto sintió que reducir a los humanos a títeres era inherentemente insultante. La complejidad de un ser humano era lo que debería estar buscando en sus marionetas. Los mendigos no podían elegir, y Naruto no tenía otra opción que usar lo que tenía a mano. Tenten aprendió esto de la manera más difícil cuando comenzó a lanzar andanada tras andanada de kunai aparentemente interminables, y eso venía de un titiritero que sabía algo sobre improbables suministros de armamento. Kin siempre estuvo allí, con los brazos levantados para desviar cada ataque con sus brazos reforzados. Se movió mucho más rápido que cuando estaba viva, gracias tanto a la habilidad de Naruto como a su repentina ligereza. Sin embargo, sus movimientos eran notablemente espasmódicos, lo que mostraba la inexperiencia de Naruto al tratar con esta forma de títeres. De todos modos, ella era un escudo adecuado incluso para la lluvia más fuerte de kunai y shuriken, y mientras estuviera allí para interceptar cada bombardeo, importaba poco cuán letalmente preciso fuera Tenten.
Sin embargo, tenía que dárselo a la chica. Ella comenzó a ser creativa rápidamente, usando kunai para desviar los caminos de otros proyectiles en el aire para tratar de sorprenderlo. Por supuesto, Kin era lo suficientemente maniobrable y siempre la mantuvo lo suficientemente cerca de él para que no se convirtiera en un problema. Incluso a medida que avanzaba el partido, era obvio ver que él se estaba volviendo cada vez más cómodo con su uso. Sus movimientos se volvieron más fluidos y sus defensas más creativas. Fue solo cuando Tenten finalmente pareció quedarse sin sus innumerables armas y estaba alcanzando un pergamino que Naruto pasó a la ofensiva. Por experiencia personal, sabía que permitir que un oponente recuperara un pergamino por cualquier motivo solía ser un error. El equipo de Oto lo aprendió bastante bien. Kin de repente se lanzó hacia adelante, moviéndose a velocidades que el mismo Naruto no podría haber igualado, y de repente estuvo dentro de la guardia de Tenten, sorprendiendo a la chica y obligándola a saltar hacia atrás. Sin embargo, era demasiado tarde. El daño fue hecho como evidencia por una delgada línea roja que apareció de repente debajo de su camisa rota de estilo chino. «Es posible que desee perder el partido en los próximos segundos», gritó Naruto de repente, todavía en ese tono monótono cuando hizo que Kin regresara a su lado, confundiendo a su oponente cuando no pudo presionar la ofensiva. Tenten simplemente lo miró como si estuviera loca. Apenas había sentido el rasguño debajo de su pecho y él quería que lo perdiera. Arriba en las gradas, Sasuke colocó su rostro entre sus manos, sabiendo lo que había hecho Naruto y sabiendo que el partido había terminado. La mayoría de los espectadores, por otro lado, parecían tan confundidos como Tenten. Sin embargo, Kankuro todavía estaba furioso. Tal vez incluso más que antes. PFFT niña, no sé a qué tipo de oponentes te hayas enfrentado antes, pero si crees que un pequeño rasguño como este hará, Tenten de repente se apagó cuando sus párpados cayeron. Una sensación de ardor se extendía desde su estómago, entumeciendo su cuerpo y haciendo que su mente se volviera borrosa. Valientemente aguantó durante 4 segundos antes de que su cuerpo se desplomara inútilmente hacia un lado, el pergamino que había estado sosteniendo rodando lejos de ella. Naruto se acercó a su cuerpo boca abajo, sacó una pequeña jeringa de su bolsillo con una pequeña floritura y rápidamente la clavó en su estómago, justo debajo del corte. Luego, mientras los espectadores observaban con una mezcla de confusión y conmoción, simplemente caminó hasta su lugar en el balcón. Luego, cuando el supervisor se sobrepuso a su sorpresa y de hecho convocó el partido, fue como si se hubiera retirado algún tipo de barrera que había estado reteniendo las lenguas de los espectadores. Los novatos clamaron a su sensei para averiguar qué había sucedido, mientras que Gai y Sumin y yo se apresuraron a recuperar la forma inconsciente de Tenten, gritando sobre su juventud ardiente o algo por el estilo. Fue el equipo de Suna el que más habló cuando Kankuro miró a la estoica rubia. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo sabe un mocoso de Konoha el titiritero? El niño pintado con kabuki hizo un gesto a través de la arena enojado con una mano, mientras la otra se estiraba hacia el gran bulto envuelto en su espalda. Incluso el sensei del niño, un hombre alto que llevaba un velo sobre la mitad de su rostro y el atuendo estándar de Suna Jounin, estaba mirando al Hokage. ¿Cuál es el significado de este Hokage? El hombre fornido gritó, su ojo visible entrecerrándose peligrosamente al hombre mayor. Incluso cuando la sala estalló en un clamor y nadie podía escuchar sus pensamientos por el ruido, el Hokage simplemente se quedó allí, con la mirada neutral mientras fumaba suavemente su pipa como si estuviera sentado en su oficina y no parado encima de un potencial internacional. Incidente. Tranquilizarse. Anko gritó de repente, su ojo temblaba de molestia mientras proyectaba su voz con chakra hasta el punto en que algunos de los genin se vieron obligados a cubrirse los oídos. Hubo un silencio inmediato, lo que permitió que todos escucharan mientras Hiruzen se aclaraba la garganta suavemente y se volvía hacia el supervisor de cabello púrpura con una pequeña sonrisa. Gracias, Anko-chan. La mujer simplemente sonrió con esa sonrisa asesina cuando el anciano Kage se volvió para dirigirse a todos los reunidos. Ahora, entiendo que puede haber algunos problemas que deban abordarse. Sin embargo, creo que estas inquietudes seguramente pueden esperar hasta que terminen las rondas preliminares. Estaría más que feliz de usar mi tiempo para calmar cualquier inquietud. Los delegados de Sunagakure pueden tener en mi oficina, no en presencia de aquellos a los que no concierne. Enviando una mirada neutral alrededor de la habitación, el Hokage finalmente asintió cuando vio que todos estaban acomodados. Ahora Hayate-kun, por favor. Hizo una seña al hombre de aspecto enfermizo que había estado manejando los preliminares hasta el momento, quien tosió en su mano ante la repentina atención.
Ah, cierto, Okage-sama. Bueno, entonces, los próximos concursantes serán, miró hacia la pantalla de ciclismo, cuando finalmente se detuvo en dos nombres, uno de los chicos en cuestión tragó saliva de inmediato. Akamichi Chouji y Uchiha Sasuke. Ambos muchachos descendieron al suelo de la arena, uno con mucha más vacilación que el otro. Sin embargo, el resultado del partido también podría haber sido predeterminado. Ni siquiera parecía que Chouji quisiera estar allí, pero, sin embargo, todos lo vieron hacer los movimientos. Como era de esperar, todo terminó en un instante. Chouji simplemente no pudo seguir el ritmo de la velocidad de Sasuke y estaba en el suelo gimiendo en un minuto. Sasuke salió de la arena luciendo insatisfecho e irritado por la falta de desafío. Nunca se dio cuenta de la forma en que el Hokage y Anko lo habían estado mirando fijamente, como si buscaran algo que no estaba allí, y los confundió en cuanto a por qué no. Anko en particular continuó mirándolo de vez en cuando, frotándose el cuello mientras lo hacía. ¿Era mentira lo que le habían dicho? La atención de todos se desvió cuando el tablero electrónico se detuvo una vez más en los siguientes dos nombres. Sakura, la pelirrosa, levantó la cabeza aturdida para mirar a su sensei, quien simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia el tablero. Parece que estás despierto, golpéalos, alentó Kakashi con una brillante sonrisa en los ojos. Por la forma en que iba su genin, iba a vencer fácilmente a los otros Jounin con sus apuestas. Ya había estado enviando miradas astutas tanto a Gai como a Asuma cuando sus genin fueron superados sumariamente por los suyos sin mucho problema. Por supuesto, no podía afirmar exactamente ser la razón por la que lo habían hecho, ya que Sasuke era un prodigio por derecho propio y Naruto había aprendido todas sus habilidades por sí mismo, pero oye, ellos no necesitaban saber eso. Además, parecía que Sakura había conseguido su mejor pareja posible. Bueno, frente, parece que somos tú y yo. Ino exclamó con un movimiento ausente de su cabeza, una sonrisa confiada posándose en sus rasgos. Ni siquiera estoy tan sorprendido. Es solo otra oportunidad para mostrarle a Sasuke cuánto mejor soy para él. Sakura, por otro lado, simplemente se hundió en una posición lista, su cabello desordenado cubría la mayor parte de su rostro excepto por un ojo entrecerrado. ¿Podemos empezar? Su voz cansada sonó, causando que Ino frunciera el ceño antes de simplemente racionalizarlo como una especie de táctica falsa. Sakura no la dejaría caer tan fácilmente. Arriba en el balcón, Kakashi envió una mirada a sus otros genin, notando que ambos observaban el partido atentamente, incluso si ninguno de sus rostros mostraba mucha emoción. Estaba bastante orgulloso de sus alumnos. Para cada uno de sus combates individuales hasta ahora, los demás habían observado con apoyo, salvo Sakura, por supuesto, pero él podía entender si ella estaba agotada y un poco conmocionada por el bosque. Todavía, solo imaginó que serviría para hacerla más dura en el futuro. En esa nota, el supervisor finalmente decidió comenzar el partido. Antes de que Ino pudiera lanzar otro breve monólogo, Sakura se lanzó hacia adelante con una velocidad que sorprendió a la rubia. La pelirrosa ciertamente no se había ido tan rápido de la academia. Arriba con los espectadores, Kakashi sonrió bajo su máscara, ya parecía otra victoria fácil. Ino levantó un kunai a tiempo para desviar el de Sakura, que la chica había sacado de su funda con una floritura inusual. Hubo un breve punto muerto entre los dos cuando Sakura trató de derribar el kunai mientras Ino la detenía. ¿Qué pasa frente? Ino se las arregló para rechinar entre dientes apretados. ¿Cuándo se había vuelto Sakura tan fuerte? Necesitas hacer todo lo posible para empezar porque sabes que no tienes oportunidad de vencerme de otra manera. Se las arregló para desviar el arma lejos de ella y saltó hacia atrás con una voltereta, solo para encontrar a Sakura cargándola de nuevo. Lanzó una ráfaga de shuriken, solo unos pocos dieron en el blanco, pero Sakura se deslizó debajo de ellos sin mucha dificultad. Incluso con el cabello cubriendo gran parte de su rostro, parecía tener una excelente conciencia de la arena. Entonces, de repente, estaban cerca de nuevo, participando en una compra de taijutsu de ritmo medio. Rápidamente se demostró que Ino era la más rápida y flexible de las dos, sin embargo, Sakura era más fuerte y ni siquiera pareció notar la mitad de los golpes que recibió. Parecían muy igualados. El partido silencioso de taijutsu continuó durante otro minuto, sin que ninguna de las chicas obtuviera ningún tipo de ventaja sobre la otra hasta que Ino de repente encontró la oportunidad de deslizar su mano en su bolsa. Volvió a salir con algunos shuriken sostenidos entre sus nudillos con los que rápidamente cortó. Sakura se apresuró a responder, levantando los brazos para cubrirse la cara, solo para que Ino sonriera en victoria cuando dejó 3 pequeños cortes en el antebrazo de la niña.
Sakura saltó hacia atrás para dejar espacio, su rostro se transformó en una expresión de dolor un momento después, aunque nadie notó la demora excepto Ino, que estaba más ocupada con otras cosas. ¿Cómo se siente esa frente, lista para perder todavía? Ino gritó con aire de suficiencia mientras Sakura agarraba las heridas sangrantes, su rostro aún torcido en una expresión de molestia. Sin embargo, no dijo nada, simplemente se estiró y se arrancó una de sus mangas cortas, para usarla como un vendaje improvisado. Ino hizo una mueca ante eso, reajustando su postura mientras los dos corrían el uno hacia el otro. Se produjo otro combate de taijutsu, pero estaba claro que Sakura estaba favoreciendo su brazo ileso e Ino se aprovechó rápidamente, demostrando que taijutsu no funcionaría para la pelirrosa. Saltó hacia atrás en el mismo momento en que Ino soltó un puñado de kunai que estaba justo en el blanco. Por supuesto, eran bastante lentos y habrían sido simplemente para esquivarlos, pero ese era el punto, Ino solo estaba tratando de llevar a Sakura hacia la pared, para que pudiera terminar esto con su ahora superior taijutsu. Podría haber sido así, si los dedos de Naruto no se movieran repentinamente de una manera muy diferente. De repente, una multitud de cosas ocurrieron, Sakura intentó esquivar, solo para colocar su pie justo sobre uno de los kunai descartados de la pelea de Tenten con Naruto antes. Los ojos de Ino se abrieron alarmados cuando el kunai se acercó, Sakura de repente no pudo esquivar cuando su tobillo se torció y tropezó. Hubo un chapoteo húmedo y numerosos pequeños ruidos sordos antes de que toda la arena se quedara en silencio excepto por el único sonido del cuerpo de Sakura cayendo al suelo. Luego hubo una ráfaga de actividad. Kakashi saltó la barandilla y corrió hacia su estudiante en el mismo momento en que el ninja médico se apresuró a entrar en escena, mirando frenéticamente el cuerpo de la niña. Uno no tenía que ser un ninja médico para saber que un kunai en el corazón, otro en el cuello y algunos más en varios lugares de su cuerpo no era algo bueno. Incluso cuando la subieron rápidamente a una camilla, sus rostros estaban sombríos. Ino se desplomó en el suelo, con los ojos muy abiertos y sin ver mientras realmente contemplaba lo que acababa de hacer. Kakashi era muy parecido, mirando el cuerpo inerte de la chica mientras la sacaban con los ojos muy abiertos y manos levemente temblorosas. Estaba susurrando algo para sí mismo pero nadie podía escucharlo, no es que lo estuvieran intentando. Inmediatamente, los Jounin Sensei de los novatos se dirigieron a sus estudiantes, asegurándoles que Sakura estaría bien y que no tenían que preocuparse. Ino fue alejada suavemente del piso de la arena por su sensei mientras que toda la arena fue restaurada a un mínimo de calma. El shock colgó como una manta sobre la habitación. Para un rubio encapuchado, el único sonido que se podía escuchar escapando de sus labios era un silencioso suspiro de alivio. Su rostro mostraba la conmoción adecuada que sería necesaria. Después de todo, solo tenía que sacar a la luz los recuerdos de cómo encontró a Sakura por primera vez y sus rasgos se realinearon de forma natural. Internamente, estaba agitado por la emoción. Una parte de él estaba disgustado por lo que acababa de hacer. Sin embargo, otra parte, que solo aumentó su disgusto, en realidad estaba un poco orgullosa de haber lograrlo. Aprender del cuerpo de Kim que podía manipular sus movimientos directamente a través de su sistema circulatorio chakra fue un regalo del cielo. Si lo manipulaba de la manera correcta, podría hacer que cualquier función corporal se reiniciara sin una orden del cerebro. De esa manera había mantenido el corazón de Sakura latiendo y sus pulmones respirando mucho después de la muerte. Para todos los efectos, Sakura había estado viva durante las últimas horas. Los médicos no encontrarían nada malo en su muerte. Sin embargo, cuando Naruto vio a Kakashi subir las escaleras hacia ellos, con el rostro inexpresivo e indescifrable, sintió una punzada en el pecho que no pudo explicar. ¿Kakashi-sensei? Esa sería la primera emoción aparte de la irritación o la diversión que Kakashi había escuchado del joven titiritero, y apenas la registró. ¿Sakura va a estar bien?, preguntó Naruto en voz baja. La mirada que recibió del hombre a cambio fue todo lo que necesitaba ver y rápidamente se desplomó contra la pared, su rostro casi copiando la máscara en blanco de Kakashi, rasgo por rasgo. Si bien era más que nada un acto, la confusión que sentía por dentro era demasiado real. Ahora todo había terminado. ¿Qué se suponía que debía sentir? Se les dio un respiro de 20 minutos a los concursantes después de la muerte de Sakura, lo que les dio tiempo para aceptar lo que había sucedido y para que un pequeño equipo de Chunin limpiara adecuadamente la arena de escombros y sangre. Casi todo estaba en silencio en la gran sala, excepto por los sonidos del equipo de limpieza trabajando y algunos susurros.
Solo el equipo de arena parecía particularmente imperturbable con el desarrollo, sin preocuparse por la pérdida de una sola kunoichi de Konoha, incluso si se suponía que Sandy y Leaf eran aliados. Finalmente, sin embargo, no pudieron aplazar más los procedimientos y la junta comenzó su ciclo inevitable a través de los nombres restantes. Naruto, comenzó Kakashi cuando vio a su alumno empujar la pared contra la que había estado desplomado durante la mayor parte de los últimos 20 minutos. No tienes que obligarte a hacer nada. En algún momento durante el descanso, Naruto se había quitado las gafas, dejándolas colgar alrededor de su cuello para que Kakashi pudiera ver sus ojos de un azul pétreo. Está bien, sensei. Todo en el rubio pareció silenciado de repente. Su tono, la forma en que se paraba, incluso su cabello generalmente vibrante parecía apagado. ¿Sigo siendo parte de esta competencia, no? Entonó lentamente, como si probara cada palabra antes de permitir que rodaran por sus labios sin ningún brillo o emoción real. Kakashi quería decir algo entonces, quizás un consuelo, quizás una condolencia. Incluso podría haberle preguntado a Naruto cómo se sentía. Sin embargo, el Jounin de cabello gris nunca había sido un modelo de estabilidad emocional, ni de manejar el dolor particularmente bien. Al final, solo asintió en silencio y dirigió una mirada oscura hacia la arena cuando el tablero finalmente se detuvo en 2 nombres. Vamos, Akamaru, hagamos esto, gruñó Kiba mientras miraba a su oponente a través de la arena. Su propia voz carecía de su habitual entusiasmo inextinguible. El pequeño perro blanco que montaba en su chaqueta dio un leve ladrido de aprobación, habiendo leído el tono de la habitación. Saltaron sobre la barandilla en el mismo momento en que lo hizo Kankuro, o Sabaku no Kankuro como lo llamó el tablero. Naruto se preguntó qué tenía que hacer para obtener un epitafio como ese. Parecía bastante genérico para un shinobi de Tsunagakure. Entonces, ¿eres mi oponente? Kankuro disparó, frunciendo el ceño mientras una mano tamborileaba con impaciencia contra el bulto envuelto en su espalda. Todo lo que espera por un perro callejero, y su perro, por supuesto. Kiba, naturalmente, se enamoró de la burla, impetuoso e impaciente exaltado que era, y gruñó algo ininteligible que pudo o no haber sido en beneficio de Akamaru más que de los espectadores. Naruto solo suspiró. Él y el resto de los novatos sabían que un Kiba enojado era más o menos peligroso. Sus ataques se volvieron más salvajes y feroces, pero perdieron precisión. Eso sería fatal si las sospechas de Naruto sobre Kankuro resultaran ciertas. El combate comenzó inmediatamente. Kiba embistió a su oponente sin pensarlo 2 veces, cayendo a 4 patas como los perros a los que los Inuzuka estaban tan vinculados. Kankuro solo pareció sobresaltarse brevemente por el estallido de velocidad. Kiba apareció dentro de su guardia en solo unos segundos. Se inclinó hacia atrás, pero obviamente no lo suficiente como para escapar del alcance de las manos repentinamente con garras de Kiba mientras le arañaban la cara, causando que más de un genin se estremeciera. Kankuro solo se tambaleó hacia atrás, sin siquiera gritar de dolor. Rápidamente se reveló por qué cuando su rostro se desmoronó. Detrás de él yacía un rostro de 3 ojos inquietante y decididamente de madera que de repente comenzó a parlotear de una manera inquietante. Naruto parpadeó cuando vio caer el resto del disfraz. Al menos su teoría había sido probada como correcta. Había otro titiritero en los exámenes. Eso fue interesante. Se lanzó hacia adelante, buscando agarrar a Kiba, lo que probablemente no habría terminado bien dada la cantidad de armas ocultas que probablemente tenía. Kiba fue lo suficientemente rápido para saltar hacia atrás, no lo suficientemente precipitado como para enfrentarse a la amenaza obviamente desconocida. Detrás de la marioneta, Kankuro emergió del bulto envuelto, confirmando al mismo tiempo otra de las sospechas de Naruto. Ya estaba aprendiendo bastante. Por mucho que la muerte de Sakura había confundido y enredado sus emociones, la oportunidad de ver a un titiritero de Tsunagakure en la vida real, incluso si solo era un genin, era un sueño suyo de la infancia. Naruto pensó que su decisión probablemente era mala. Conociendo a Kiba, el Inuzuka habría dejado el bulto solo, muy feliz de perseguir a la marioneta en todas direcciones como un perro con un juguete. A menos, por supuesto, que Kankuro no pudiera controlar la marioneta desde dentro de las vendas. En cuyo caso, ¿por qué comenzar el partido así? A menos que fuera algún tipo de sustitución rápida. La mente de Naruto era un torbellino de pensamientos viendo esta batalla. Usas muñecos como Naruto. Esto debería ser pan comido. El comentario de Kiba hizo que las cejas de Naruto y Kankuro se contrajeran simultáneamente. Naruto tuvo que reprimir el impulso de señalar que cada vez que había colado con éxito una marioneta en los mástiles de Taijutsu, Kiba nunca lo había golpeado.
Kankuro, que no estaba acostumbrado a las formas jactanciosas de Inuzuka, se ofendió un poco más por el comentario. Por favor, como si alguna vez pudieras llamar a una imitación barata como ese verdadero titiritero. Kankuro respondió, la mueca pegada a sus rasgos extendiendo su pintura facial estilizada. Y ciertamente no es jugar con muñecas. Déjame mostrarte cómo se hace realmente. La frente de Naruto se torció de nuevo, preguntándose por qué todos de repente sintieron la necesidad de insultarlo. Como sea, vamos a Kamaru, vámonos. Al menos parecía que Kiba había aprendido algo al crecer con Naruto, a atacar al titiritero y no al títere. En esta arena abierta y sin cobertura, un titiritero no podía esconderse, lo que los convertía en presa fácil a menos que tuvieran otros medios para defenderse u ocultarse. Parecía que Kankuro no lo hizo, como lo demuestra la expresión de sorpresa en su rostro cuando tanto Kiba como Akamaru corrieron hacia él. Rápidamente se convirtió en una sonrisa cuando sus dedos comenzaron a bailar. Naruto no estaba seguro de por qué esperaba entender el patrón de los dedos del otro titiritero. Quizás buscaba la validación de su propio estilo a través de uno preestablecido. En cualquier caso, el movimiento de los dedos de Kankuro era un completo galimatías para él. Era como tratar de entender un nuevo idioma la primera vez que lo escuchaba. Casi hizo que el rubio se sintiera tonto por ocultar sus dedos con su chaqueta demasiado larga. Pero entonces, ayudó a ocultar la artimaña que usó con el cuerpo de Sakura. Algo diferente creció dentro de él: orgullo. Había creado un estilo completamente nuevo de titiritero separado del de Suna. Quedaba por ver si era superior o no. El títere de Kankuro de repente se interpuso entre Kiba y el titiritero, todavía parloteando de esa manera irritante. Naruto se preguntó brevemente si todos los títeres de Suna hacían eso. En realidad era bastante molesto. Varios compartimentos se abrieron a lo largo del cuerpo con forma de barril de la construcción, ciertamente no estaba ganando premios por estética, y comenzó a lanzar paquetes apretados de senbon. Una vez más, el rubio se vio obligado a preguntarse si esa era una elección de diseño. Ciertamente fue más intimidante, pero una mayor propagación aumentó la probabilidad de contacto. Quizás Kankuro no tenía fe en su veneno. Naruto a menudo se había preguntado qué tipo de químicos podría hacer Suna considerando la grave carencia de su paisaje en lo que respecta a la vida vegetal. Al ver el líquido verde viscoso goteando de los implementos de metal mientras caían al suelo, Naruto se arriesgó a adivinar los venenos de los animales. En cualquier caso, Kiba y Akamaru, que ahora tienen un parecido sorprendente con su maestro mediante el uso de una técnica especial de clonación, pudieron esquivar la lluvia de armas, girando su cuerpo abruptamente hasta que parecían tornados gemelos. Gatsuga. Con un grito compartido, el hombre y el perro atravesaron la andanada de armamento, arrancando uno de los 4 brazos de la marioneta en el proceso. Con un tirón en sus hilos, que Naruto ocasionalmente podía ver brillar a la luz para su diversión, la marioneta se volvió hacia su amo. Esa era otra cosa que molestaba a Naruto. El títere tenía la extraña habilidad de flotar en el aire, así como volar a las órdenes de Kankuro. Quería desesperadamente saber cómo el niño estaba haciendo eso y si era o no un rasgo de los titiriteros de Suna o exclusivo de ese títere en particular. Kiba interrumpió su ataque, los dos haciendo girar a Inuzuka se separaron repentinamente y rebotaron en el suelo. Fue una distracción, ya que Genin, parecido a un perro, logró deslizar una bomba de humo en el suelo, llenando el área alrededor de Kankuro con una gruesa cortina de humo púrpura. Casi de inmediato, Kiba inició su ataque nuevamente y pronto los dos tornados que giraban rápidamente rebotaban dentro y fuera de la nube de humo. Dejaron cráteres donde quiera que golpearon, mostrando cuán devastador fue el ataque. Naruto nunca antes había visto el ataque. Le hizo preguntarse cuando el impetuoso fanfarrón de la academia había crecido y se había convertido en un serio contendiente para Chunin. Finalmente, Kiba patinó hasta detenerse, Akamaru lo reflejó al otro lado de la nube cuando el Enge finalmente desapareció. El espeso velo de humo finalmente se estaba apagando y Kiba sonrió victoriosamente cuando Akamaru saltó hacia él con un ladrido feliz. Sí, no hay forma de que esté de pie después de eso, chico. Kiba afirmó, permitiendo que el pequeño cachorro blanco saltara sobre su cabeza como el sombrero más extraño que haya existido. Una risa irrumpió en su ensoñación, el humo finalmente se disipó lo suficiente como para revelar que la marioneta seguía de pie en el centro de todo. Estaba maltratado y le faltaban 2 extremidades más, pero aún estaba operativo, como se demostró cuando Kankuro salió repentinamente de su cavidad torácica. Naruto chasqueó la lengua con irritación.
Así que no fue el único que pensó en esconderse dentro de su títere como medida defensiva. Cifras. Si crees que Karasu sería destruido por un ataque tan débil, entonces estás subestimando al cuerpo de títeres de Suna. Kankuro afirmó, un poco ahogado debido a la tela que sostenía en su boca. Kiba simplemente miró al otro chico mientras le indicaba a Akamaru que saltara de nuevo. No importa ahora que has salido. Vamos chico, vamos a por él. Cuando Akamaru solo dio un gemido en respuesta, Inuzuka miró hacia arriba con preocupación. ¿Qué pasa Akamaru? El perro se desplomó sobre su puntiagudo cabello castaño, tratando débilmente de levantarse solo para que sus extremidades le fallaran. Un momento después, Kiba sintió los mismos efectos viajar por su cuerpo, haciendo que sus extremidades se sintieran como plomo. Fue demasiado fácil deslizar un poco de veneno vaporizado en esa conveniente cortina de humo que proporcionaste, y también tuviste la amabilidad de arrojarte de cabeza en ella un par de veces. Tienes suerte de que no usé nada letal, de lo contrario el cachorro allí tendría más que un poco de problemas para moverse. Kankuro se burló, ya caminando de regreso a las gradas, pasando al supervisor en el camino. Llámalo, el perro está acabado. Justo como dijo, Kiba solo logró tropezar unos pasos hacia adelante, mirando con tanta fuerza que Kankuro casi lo sintió, antes de caer hacia adelante. «Ve bastardo», Kiba logró decir débilmente, antes de desmayarse por la droga en su torrente sanguíneo. Solo obtuvo una risa burlona de Kankuro, quien parecía más interesado en enviar miradas desafiantes a Naruto. El rubio no le devolvió nada al titiritero de Suna, mirando hacia adelante con un rostro pétreo que no traicionaba nada de sus pensamientos. Estaba más interesado en lo que Kankuro había mostrado, intencionalmente o no, que en cualquier desafío asumido entre los dos. Sí, sería interesante comparar su estilo con las mismas técnicas que lo inspiraron, pero no su objetivo final. No, tenía un objetivo mucho más grande que algún genin nuevo que probablemente estaba en el peldaño más bajo del cuerpo de titiriteros. Molesto. Naruto miró, salió de sus pensamientos mientras Shikamaru pasaba perezosamente arrastrando los pies, enviando miradas furtivas a su oponente. Dicho oponente frunció el ceño ante todo mientras desaparecía en un remolino de arena, reapareciendo en el suelo de la arena y siguiendo el lento progreso de Shikamaru hasta el suelo con una mirada intensa. No fue un partido particularmente largo o interesante si Naruto era honesto consigo mismo. Gaara mostró un control aterrador sobre la arena que guardaba dentro de su calabaza, así como lo que parecía ser una especie de defensa automática de 360 grados. Después de unos minutos de Shikamaru probando la defensa de Gaara, descubriendo que Gaara aún podía dirigir su arena mientras estaba sujeto, y en general evitando ser golpeado en una pasta sangrienta por la implacable nube beige, finalmente levantó la mano y se rindió. Obviamente era una causa perdida. Nada de lo que pudiera hacer alcanzaría de Gaara, no era lo suficientemente rápido o fuerte para romper la arena aparentemente impenetrable, y era bastante obvio que cuanto más tiempo permaneciera en la arena con Suna Genin claramente desequilibrada, mayores serían las posibilidades de que lo hiciera. No lo dejes. Gaara, por su parte, parecía particularmente irritado porque se le había negado una conclusión satisfactoria de su pelea, murmurando desconcertantemente para sí mismo todo el camino de regreso a su lugar en el otro balcón. Naruto de repente se sintió contento de tener la longitud de la habitación separándolo de ese psicópata. No podía imaginar lo que habría pasado si hubiera tratado de enfrentar al niño con solo King como su títere. Otros parecían compartir su opinión ya que más de unas pocas miradas inquietas fueron lanzadas en dirección a Gaara, todas ignoradas ya que el chico parecía más contento de hablar solo y mirar a la nada. Un chillido de sorpresa fue la única señal que captó Naruto de que se había elegido otro par de genin, antes de que un borrón vagamente azulado pasara a toda prisa junto a él con nerviosismo. La kunoichi de arena, por otro lado, eligió una forma más extravagante de llegar al suelo, saltando la barandilla y aterrizando con un floreo del largo objeto de metal que llevaba. Parecía ser un rasgo común del equipo de Suna, llevar objetos pesados como armas. Suna realmente estaba tan atrasada en su conocimiento de sellado. He oído hablar del clan Hyuga, comenzó Temari, mientras el tablero la presentaba, interrumpiendo al supervisor antes de que pudiera comenzar el partido. Se supone que eres invencible en combate cuerpo a cuerpo o algo así, además tienes esos ojos extraños, ¿verdad? Hinata se encogió sobre sí misma, sus dedos subiendo y presionándose nerviosamente bajo la dura mirada de la más confiada kunoichi. No lo veo, todo lo que veo es una niña jugando a ninja.
La kunoichi de cabello color arena sonrió y giró la enorme barra de metal, abriéndola ligeramente para revelar que era un abanico gigante con un solo círculo azul inscrito en él. Bueno, no te preocupes niña, no te acercarás lo suficiente como para que eso sea un problema, te lo prometo, dijo Temari con una sonrisa arrogante. El supervisor simplemente miró molesto como si preguntara si ya podía comenzar el partido. Lo hizo y cuando su brazo descendió, Temari ya estaba en movimiento, haciendo girar el abanico en un gran arco oscilante. Desde el balcón, Naruto observaba con interés. Había leído sobre algunos estilos diferentes de Suna junto con el titiritero, y se preguntaba cómo se compararía un usuario fanático con un Hyuga. Hinata, al menos, no fue derrotada de inmediato, se las arregló para saltar del camino de la ráfaga de viento inicial que habría levantado fácilmente su cuerpo y lo envió a estrellarse contra la pared del fondo. No fue particularmente elegante, y cuando se levantó, Naruto no pudo evitar notar que estaba enviando miradas furtivas hacia la sección del balcón donde se encontraba el equipo de Gai. Realmente fue una pena. Naruto en realidad estaba bastante interesado en el Byakugan desde un punto de vista objetivo. La gente podía discutir sobre Doujutsu todo lo que quisiera y si el Sharingan era superior o no. A los ojos de Naruto no había competencia. La capacidad de ver tan lejos en todas las direcciones, así como a través de objetos y personas con todo detalle, era un sueño de los titiriteros. No tendría que permanecer tan cerca de sus marionetas para controlarlas y facilitaría mucho la integración de sistemas más complejos. Sin mencionar que podían ver a través de Genjutsu, una perdición personal suya y una debilidad que le llamó la atención durante su confrontación con el equipo Oto. Parecía que Hinata acababa de darse cuenta de esto cuando se puso de pie, enfrentó a Temari y cambió a una especie de postura. Byakugan. Su grito tímido apenas alcanzó a los que se apoyaban contra el balcón como Naruto, pero el cambio fue significativo. Esta vez, cuando Temari lanzó una ráfaga de viento, Hinata pudo ver el chakra en él de inmediato, mostrándole el límite exacto de la proyección de viento en forma de cuchilla. Su movimiento fue más fluido cuando se deslizó alrededor de la explosión. Los movimientos que parecían profundamente arraigados en su memoria muscular la guiaron fácilmente en el siguiente golpe e incluso pudo deslizarse bajo el tercer golpe más desesperado y más grande que Temari envió cuando vio que sus ataques se estaban volviendo menos efectivos. Desafortunadamente, Hinata parecía dudar en aprovechar cualquier ventaja que tuviera, simplemente esquivando los ataques en lugar de intentar acercarse más para que su taijutsu fuera realmente efectivo. Una vez más, siguió lanzando esas miradas nerviosas hacia la multitud, lo que provocó que Naruto mirara y viera al otro Hyuga, el que habían conocido antes del primer examen, mirándola. Volvió a mirar fijamente a Hinata, sus movimientos lo fascinaban mientras se preguntaba qué estaba viendo a través de esos ojos suyos. La mirada de Hinata se deslizó hacia él cuando pareció captar su mirada atenta, parpadeando sorprendida. El rubio no estaba muy seguro de lo que sucedió en ese momento, pero parecía mejor. Hinata pareció reafirmar su postura, sus ojos se posaron en un mínimo de determinación. Mientras tanto, Temari finalmente pareció darse cuenta de que sus tácticas actuales eran ineficaces y parecía estar en proceso de abrir más su abanico de batalla. Hinata finalmente presionó el ataque, corriendo hacia adelante en esa breve pausa entre las ráfagas de viento. Temari se balanceó salvajemente pero la mano de Hinata brilló con chakra. Un golpe rápido hacia abajo en el momento adecuado abrió un espacio justo a través de la ráfaga de viento, lo suficientemente grande como para que el pequeño Hyuga se deslizara. De repente, ella estaba justo dentro de la guardia de Temari. Temari demostró no quedarse atrás con su arma en el combate cuerpo a cuerpo, sin embargo, había una razón por la que los Hyuga eran tan temidos en taijutsu. Era poco conocido, pero debido a que el Byakugan les permitió ver el sistema de chakra de su oponente, pudieron ver el flujo de chakra de sus enemigos, anticipando un poco sus movimientos. Eso, combinado con el Hyuken devastadoramente eficiente que podía bloquear el Tenketsu y evitar dicho flujo de chakra, los hizo casi insuperables a corta distancia. Solo los Uchiha, con las habilidades predictivas del Sharingan, pudieron mantenerse al día con ellos en taijutsu y, a menudo, incluso eso no fue suficiente. El Hyuken aún demostró ser superior aquí. Hinata tomó a Temari con la guardia baja y desvió repentinamente su abanico hacia un lado con un golpe de palma inesperado y bien colocado. El abanico se abrió de par en par y por una fracción de segundo la sección media de Temari quedó completamente expuesta. En ese instante, Naruto estaba al tanto de lo que pocos habían visto fuera del complejo Hyuga y sobrevivieron para contarlo.
Las manos de Hinata se movían como manchas, sus ojos sin pupilas se movían a la misma velocidad mientras cerraba uno, luego dos, luego cuatro tenketsu en una fila. Sin embargo, no se detuvo allí, usando el impacto y la sorpresa de Temari en su contra mientras aprovechaba la repentina inmovilización de la niña para acabar con ella. No estoy jugando a ninja. Se las arregló Hinata, una apariencia de confianza real logrando salir a través de su voz cuando Temari cayó al suelo, su rostro aparentemente congelado en una expresión de sorpresa. En el balcón, Kankuro estaba en un estado similar, sin esperar que su hermana fuera eliminada con tanta facilidad. Sin embargo, curiosamente, pareció pasar un momento antes de que los eventos alcanzaran a la propia Hinata, su rostro se tornó de un rojo brillante cuando de repente se encogió sobre sí misma. Oh, lo siento. Rápidamente hizo una reverencia, dejando que sus compañeros gimieran en voz baja y que la mirada de Neji se intensificara. El tímido Hyuga salió rápidamente de la arena. Cuando pasó junto a Naruto, cuyos ojos aún no habían dejado el piso de la arena donde se llevaban a Temari, juró que la escuchó murmurar algo así como un gracias. Parpadeó, girándose para preguntarle qué quería decir solo para ver que se había ido corriendo de regreso con sus compañeros de equipo, un rubor virulento adornaba sus mejillas mientras hacía su mejor imitación de una tortuga, con su chaqueta siendo el caparazón. Continuó mirando en su dirección con el ceño levemente fruncido hasta que de repente fue empujado fuera del camino cuando Neji pasó junto a él en la dirección opuesta. Naruto frunció el ceño en dirección al Hyuga mayor, pero Neji apenas pareció notarlo, con una mueca firme en sus rasgos normalmente impasibles. Fue un marcado contraste con su oponente, ya que Shino también salió al piso de la arena, sin revelar nada detrás de su chaqueta de cuello alto y sus lentes negros reflectantes. Naruto siempre había tenido una especie de silencioso respeto por el pasivo Aburame. Estaba en el extremo superior de cada materia en la academia, pero nunca fue ruidoso ni jactancioso al respecto. Por supuesto, en este caso no mejoró particularmente sus posibilidades contra su oponente actual, un prodigio por derecho propio y el novato del año de la generación anterior. Normalmente, Naruto no tomaba en cuenta tales títulos, sino que simplemente veía la forma confiada y desinteresada en que se paraba y la mirada tranquila y nivelada que mantenía con sus ojos ligeramente grises. Sabía que Shino estaría en una dura pelea. Sin palabras, el chico de cabello largo activó su Byakugan, una hazaña impresionante por derecho propio a su edad, y con lo que sospechosamente parecía una respiración tranquilizadora, permitió que una sonrisa tomara el lugar de su ceño fruncido. Es mejor que te rindas ahora, Aburame, puedo ver cada uno de los escarabajos Kikaids pululando en tu cuerpo, así como la trampa que intentabas tender a mi alrededor. Algunos de los espectadores se pusieron un poco verdes al saber que había insectos dentro del Aburame, como se comprobó cuando algunos se escabulleron de lo que parecían ser diminutos poros en su cuello. Sin embargo, Shino permaneció impasible, inclinando ligeramente la cabeza mientras el supervisor levantaba el brazo para iniciar la pelea. Ver no implica ser capaz de actuar. Shino entonó monótonamente, ajustando sus lentes hasta que reflejaron las luces del techo siniestramente. ¿Por qué? Porque a veces no puedes confiar en tus ojos. Cuando la mano descendió, ambos muchachos actuaron de inmediato. La mayoría estaba confundida cuando Neji de repente se apresuró en una dirección aparentemente aleatoria, con Shino persiguiéndolo. El Hyuga saltó por el aire, nuevamente aparentemente sin razón, solo que la parte del piso que saltó de repente cobró vida con pequeños insectos que se arrastraban. En una fracción de segundo, su cuerpo giró, sus movimientos infinitamente más elegantes y perfectamente coordinados que los de Hinata. Sus dedos azotaron el aire enrarecido solo para que Shino repentinamente cobrara existencia al contacto, retrocediendo ante el golpe del dedo. Al otro lado de la habitación, el otro Shino se disolvió en una masa negra de Kikaichi que inmediatamente se apresuró a proteger a su amo y a la colmena. Neji no se detuvo con un solo golpe de dedo, fue implacable mientras sus ojos entrecerrados se lanzaban de un lugar a otro, eligiendo el minuto Tenketsu que controlaba el flujo vital de chakra de su oponente. Para cuando terminó, Shino estaba en el suelo, con una mirada de dolor evidente, esforzándose por superar su fachada estoica, mientras Neji colocaba dos dedos sobre un punto en su hombro. «Ríndete», declaró Neji con frialdad, las puntas de sus dedos zumbando con un tenue brillo azul que obviamente era más una demostración de fuerza que parte de las medidas necesarias para el Hyuken. Un golpe más, y habré bloqueado el chakra necesario para controlar tu enjambre. Literalmente te comerán por dentro.
Shino obedeció rápidamente, viendo que estaba superado y muy poco preparado para enfrentarse a un oponente tan despiadado como Neji. Obviamente, ser un compañero de equipo con Hinata no lo había ayudado a enfrentarse a un usuario de Byakugan, pero Hinata no era exactamente el modelo, ni siquiera el estándar de su clan. Siempre confío en mis ojos. Lo ven todo, Aburame, dijo Neji mientras se alejaba de la pelea. Una vez más, el perdedor necesitaba ser sacado de la arena. Parecía que Hinata quería correr y ver a su compañero de equipo, pero en ese momento los ganadores de las peleas preliminares fueron llamados a la arena donde el Hokage podría dirigirse a ellos. Felicitaciones a todos ustedes por avanzar hasta aquí. En las rondas finales de los exámenes de Chunin, finalmente se les permitirá exhibir todas sus habilidades de batalla y disciplinas perfeccionadas. Naruto atrapó al Hokage mirándolo por una fracción de segundo, una expresión extraña en el rostro del anciano por un breve instante. En consecuencia, el examen final tendrá lugar dentro de un mes. Esperó cualquier tipo de objeciones o comentarios, pero nunca llegaron. El genin simplemente se quedó esperando pacientemente, o en el caso de Hinata, tratando de parecer lo más pequeño e imperceptible posible. Bien, esto debería darte tiempo suficiente para idear nuevas estrategias de batalla para tus oponentes, ya que ya no son desconocidos como lo han sido hasta ahora. También será una buena oportunidad para descansar, hacer un balance de tus propias habilidades. Y evolucionarlos en consecuencia. Ante eso, Naruto tuvo que reprimir una pequeña sonrisa. ¿Evolucionando sus habilidades? Sonaba bien. Ahora, antes de que podamos continuar, hay un asunto más que atender. Todos deberán tomar uno de los pedazos de papel de la caja que Anko está sosteniendo aquí. Dicha mujer simplemente sonrió en su dirección, sacudiendo la simple caja de madera que sostenía y desordenando las hojas de papel en el interior. ¿Oyeron eso, niños? Quédense donde están y los acompañaré, ¿de acuerdo? Llevaba una sonrisa casi salvaje mientras se movía por la línea de genin reunidos hasta que cada uno de ellos tuvo un desliz. Naruto no pudo evitar notar mientras hurgaba en la caja que Anko parecía estar mirándolo fijamente, sin siquiera molestarse en ocultarlo. Miró el papelito que tenía en la mano y lo desplegó para revelar el gran y audaz número 6. Mirando hacia abajo, vio que los otros competidores tenían números similares en sus manos. Bien, comenzó el Hokage, dando una larga calada a su pipa de manera bastante poco profesional. Antes de continuar, si cada concursante dijera su número entonces... Miró hacia el final de la fila donde estaba Kankuro. 5. El titiritero de Suna declaró bruscamente. 1. Un número perfectamente juvenil, apuesto a que Gai Sensei estaría orgulloso. Le gritó exuberantemente. Todos ignoraron la bulliciosa respuesta desde algún lugar del balcón. El Hokage avanzó rápidamente antes de que eso pudiera ir a alguna parte. 8. Gaara declaró después de un momento, gruñendo al pedazo de papel en sus manos. Probablemente significó una pelea tardía. 2. Sasuke dijo arrastrando las palabras con indiferencia, su rostro era una máscara en blanco como lo había sido desde la muerte de Sakura. F4. Hinata chilló nerviosamente, mirando a lo largo de la línea un poco más allá donde Neji de repente obtuvo una sonrisa cruel y victoriosa, habiendo llegado a la misma conclusión que Naruto con respecto a los números. 6. Naruto entonó suavemente, nadie cuestionó su breve, casi susurrada respuesta, similar a Sasuke. Sin embargo, él también estaba mirando a lo largo de la línea como Neji, observando a Kankuro con una mirada oculta por sus gafas. 3. Terminó Neji, todavía mirando fijamente a Hinata, quien solo pareció encogerse bajo su mirada. De repente pareció muy contenta por el amortiguador de Naruto entre los dos. El Hokage asintió cuando terminaron, fumando su pipa de nuevo y expulsando una tenue nube blanca antes de continuar. Y eso deja el número 7 para Yamanaka-san, bien. Luego se deciden los enfrentamientos para la última ronda de los exámenes de Chunin. Los números 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, así como 7 y 8 pelearán entre sí. Para avanzar más en el torneo. Levantó una mano, anticipándose a las preguntas que ya podía ver filtrarse en las lenguas de algunos de los participantes. Si bien el examen final será al estilo de un torneo, para el beneficio de los jueces y espectadores visitantes, no solo el ganador del torneo podrá convertirse en Chunin. De hecho, es posible que incluso ellos no alcancen el rango. Volvió a levantar una mano, silenciando las preguntas antes de que pudieran formularse. Durante el torneo, serás evaluado sobre las cualidades que creemos que debe poseer Chunin.
Esto significa que incluso si fueras derrotado en la primera ronda, pero aún así logras mostrar estos rasgos, avanzarás en el rango. Sin embargo, uno quien logre ganar el torneo, pero no muestre ninguna de estas cualidades, es probable que fracase como cualquiera de ustedes. A partir de este punto, todos ustedes tienen el potencial para convertirse en Chunin. El Hokage asintió una vez a los genin reunidos. Haced orgullosas vuestras aldeas y vuestras naciones. Y con esas palabras de despedida dejó a los genin dando vueltas o regresando con su sensei. Naruto aprovechó para dirigirse a la puerta de la torre, solo quería salir de este bosque lo más rápido posible. Sentía que le esperaba un largo mes. Ya pensamientos e ideas, inspirados por lo que había visto hoy solo, se arremolinaban en su mente. Sin embargo, también estaba la confusión emocional que sentía justo debajo de la superficie que necesitaba urgentemente resolver. En cualquier caso, le vendría bien descansar un poco en el ambiente cómodo y familiar de su apartamento. Necesitaba tener títeres a mano que simplemente no fueran Kin. Cuando pasó por la puerta hacia el bosque, Kakashi lo detuvo y corrió hacia él. Naruto, bien, no desapareciste, dijo, causando que Naruto se quejara en su mente. Él también había estado cerca. Quería hablar contigo sobre las vacaciones del mes. Arreglé que te entrenara un instructor Jounin llamado Ebisu. Naruto parpadeó ante eso. A pesar del tono frío y bastante suave que Kakashi estaba usando, el Jounin estaba reteniendo bien sus emociones. Eso demuestra una notable presciencia considerando que no teníamos idea de si aprobaría o no antes de hoy. Naruto dijo arrastrando las palabras, igualando el tono sombrío de Kakashi nota por nota. El hombre canoso se encogió de hombros como si fuera intrascendente. Tenía fe en mis alumnos, sonrió, aunque parecía un poco forzado, y arreglé el entrenamiento para los tres, en caso de que lo necesitaran. Me llevaré a Sasuke conmigo, lo necesitamos para desbloquear el Sharingan, y en este momento soy el único en el pueblo con uno. Ebisu es un instructor privado que ha entrenado a varios Chunin hasta niveles aceptables para Jounin. Estoy seguro de que puede encontrar algo en lo que trabajar contigo. Naruto hizo una pausa, considerándolo por un momento. Recordaba un poco a un hombre llamado Ebisu de sus interacciones limitadas con el nieto del Hokage. Al hombre no parecía gustarle mucho. Gracias, pero no será necesario, admitió finalmente Naruto en voz baja. Tengo mucho en lo que trabajar solo durante el receso si quiero estar listo para oponentes como Gaara, Neji y Sasuke. Un instructor que no entiende mi disciplina solo será un obstáculo. Kakashi lo estudió por un momento antes de aparentemente encontrar algo en las características de Naruto que el rubio personalmente no pensó que estaba allí. Asintió lentamente con otra sonrisa forzada. Está bien, entiendo. A veces es mejor estar solo para lidiar con problemas como este. Volvió a asentir, esta vez más para sí mismo que para nada. Tuve que cambiar uno de mis Ichaicha más raros a Ebisu solo para que aceptara, ¿sabes? Así que me lo debes, ¿de acuerdo? Naruto miró al Jounin con curiosidad por unos momentos antes de asentir, aunque con vacilación. Incluso si estaba seguro de que el hombre estaba bromeando, a Naruto no le gustaba deberle nada a nadie. Se dio la vuelta para irse solo para que lo detuvieran nuevamente. Esta vez los rasgos de Kakashi eran indescifrables. Pero si necesitas algo, Naruto, incluso si es solo para hablar, vendrás a verme, ¿de acuerdo? De nuevo, Naruto hizo una pausa antes de asentir lentamente e inseguro, ganándose una sonrisa del hombre de cabello plateado que parecía un poco más genuina. Con eso fuera del camino, se fue. Kakashi esperó hasta que el rubio estuvo fuera de su vista y alcance de los sentidos antes de dejar escapar un suspiro. Puso una mano en su frente y lentamente la pasó por su cabello, su postura desplomada y abatida. Se tomó otro minuto para recuperar la compostura, lo que incluyó limpiarse los comienzos de una lágrima que intentaba formarse en su ojo visible, dio media vuelta y se dirigió a la torre. Necesitaba recoger a Sasuke. Iba a ser un mes largo, para todos. Naruto se recostó cómodamente en su asiento, con una sonrisa divertida jugando en sus labios, que estaba a la vista por primera vez. Naruto a menudo mostraba la cortesía de quitarse la capucha cuando estaba en presencia del Hokage. Imaginó que ayudó a disuadir al hombre de nociones de que Naruto se estaba volviendo demasiado distante. Ahora cumplía el doble propósito de darle una excelente vista mientras el sensei Suna Jounin echaba humo al anciano. La parte divertida era que el Hokage simplemente estaba sentado allí, fumando su pipa mientras permitía que el hombre velado se desahogara sin interrupción.
Naruto estaba sentado aquí porque, menos de 10 minutos después de instalarse en su cómoda silla en su apartamento, un ambú servicial le había notificado que había sido convocado a la oficina del Hokage. No había estado seguro de qué pensar sobre la próxima reunión, pero la diversión no había estado entre los pensamientos más importantes en su mente. Gracioso cómo las cosas funcionaron así. Y de alguna manera esperas que crea que niño, de todas las cosas, fue capaz de aplicar ingeniería inversa al arte más protegido y orgulloso de Suna a partir de nada más que algunos relatos de primera mano en un viejo libro andrajoso junto con algunas pruebas y errores. Absurdo. El hombre, Baki como Naruto había llegado a entender que se llamaba, prácticamente estaba escupiendo en este punto. Estaba seguro de que el Jounin estaría agarrando su cabello con frustración si tuviera alguno. Si ayuda, hubo un gran error, agregó Naruto, deliberadamente antagónico, simplemente para ver qué tipo de reacción obtendría del hombre. Todo era demasiado divertido para él, ya que sabía que al final del día, a pesar de todas sus intrigas y manipulaciones recientemente, tenía toda la razón por una vez. No había encontrado ningún truco, ningún mentor secreto o guía milagrosa para el titiritero, simplemente había trabajado en ello hasta que descifró los secretos que necesitaba para hacer realidad sus ambiciones. Naturalmente, Baki interrumpió su diatriba para girarse hacia Naruto enojado, su único ojo visible ardiendo de molestia. Silencio. Me comunicaré contigo en un momento, siseó Baki, solo para que el Hokage desviara su atención tosiendo en su mano de manera bastante deliberada. Si pudiéramos abstenernos de amenazar a uno de mis shinobi Baki-san, comentó el Hokage uniformemente, sin rastro de parcialidad en su tono. Estoy seguro de que podríamos llegar a algún tipo de solución diplomática aquí. Era la voz de un político perfecto, tranquila pero imponente. ¿Diplomático? Hokage Dono, no creo que entiendas la gravedad de la situación, insistió Baki con seriedad. Esto será visto como un grave insulto al consejo de Tsunagakure. Es probable que el propio Kazekage-sama se vea involucrado, especialmente si el jefe del cuerpo de titiriteros se entera de esto. Potencialmente estamos viendo un incidente internacional aquí, uno que podría posiblemente poner en peligro los tratados vigentes entre nuestros dos pueblos. El viejo Kage no tenía nada de eso, su rostro impasible como siempre mientras continuaba expulsando chorros periódicos de perezoso humo blanco. No Baki-san, no te creo entiendo, replicó el Hokage con severidad, juntando los dedos sobre el escritorio mientras se inclinaba hacia adelante. Era raro ver al Hokage normalmente amable lucir tan intimidante, pero con el sombrero inclinado sobre su cabeza a la perfección, sus ojos estaban ensombrecidos hasta el punto de parecer siniestro. Mi shinobi no ha hecho nada malo, y eso es todo. No es mi problema, ni la preocupación de Kazekage Dono, si un ninja lo suficientemente capaz tiene éxito en la ingeniería inversa de uno de los jutsu de Suna. Es una preocupación que debe ser abordada por cada shinobi usando sus propias técnicas en el campo. Teniendo en cuenta la edad y el éxito de Titiritero Corp en el pasado, honestamente me sorprende que esto no haya sucedido antes. El hombre se echó hacia atrás y sonrió amablemente, borrando su imagen anterior como si nunca hubiera ocurrido. Dicen que la imitación es la forma más sincera de adulación, dijo Naruto de una manera descarada a propósito, incapaz de resistir la tentación. Incluso el Hokage pareció sonreír levemente ante la broma. Suna Jounin simplemente se volvió y miró al rubio de nuevo. Pareció luchar por un momento, antes de aparentemente fallar en encontrar palabras lo suficientemente mordaces para transmitir su irritación. Bastante, forzó a través de los dientes apretados, su ojo temblando ante la sonrisa arrogante de Naruto. En cualquier caso, estoy seguro de que Kazekage-sama estará en correspondencia contigo. Este es un tema grave que estoy seguro tendrá ramificaciones de largo alcance. El hombre volvió su único ojo hacia Naruto, entrecerrándolo amenazadoramente. De eso puedes estar seguro. Con eso, finalmente salió furioso de la habitación, indicándole distraídamente a Kankuro, que había estado sentado en silencio en la habitación hasta ese momento, que lo siguiera. El chico se puso de pie, antes de dudar y mirar a Naruto, que aún mantenía su sonrisa confiada. Entonces, ¿realmente lo hiciste? El joven titiritero preguntó lentamente, desconfiando del ojo curioso del Hokage. ¿Revertiste el titiritero de ingeniería solo por intentarlo? La sonrisa de Naruto creció mientras asentía rápidamente. Sí, también me llevó años. Naruto respondió en un tono alegre, causando que la cara de Kankuro se torciera en confusión por un momento. Aunque, si ayuda a calmar tu ego, creo que los dos estilos son bastante diferentes.
El otro chico parecía estar internamente en guerra con sentimientos conflictivos de asombro, incredulidad e irritación. Finalmente, pareció decidirse por algún tipo de respaldo, como por algún mecanismo de seguridad, burlándose mientras salía de la habitación. Lo que sea, supongo que solo tendré que mostrarte lo que es el verdadero titiritero en nuestro partido. Murmuró sarcásticamente, ignorando cuando Naruto lo saludó con la misma sonrisa brillante. Estoy deseando que llegue. Llamó, solo para no obtener respuesta, lo que le permitió darse la vuelta con una pequeña risa. Su diversión parecía ser compartida solo en parte por el Hokage, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y exasperación. Era una combinación extraña y parecía profundizar sustancialmente las arrugas del hombre. Me gustaría que no te enemistaras con los shinobi extranjeros como ese Naruto-kun, reprendió el Sandaime a la ligera, pero sin mucha intención real detrás de las palabras. Es un juego peligroso, especialmente a nivel internacional. Perdóneme, Hokage-sama, es muy raro que me encuentre en una posición tan ventajosa e inequívocamente justificada, respondió Naruto de una manera inusualmente impertinente. Tuve que tomar lo que pude. Le valió una risa seria, si no un poco tensa, del anciano. Sí, creo que tienes razón, pero raro, Naruto, preguntó el Hokage. No estarías escondiendo cosas de igual importancia, ¿verdad? Parecía solo medio serio, sus ojos ya comenzaban a desviarse hacia el papeleo en su escritorio. Naruto asumió que a los ojos del Hokage el asunto estaba esencialmente cerrado. Lo discutiría con el Kazekage, probablemente durante las finales de Chunin, cuando podrían hacerlo en persona. Se pagaría una pequeña reparación simbólica que no satisfaría nada para Suna más que hacer que pareciera salir sin una pérdida completa. Sin embargo, en última instancia, no había nada más que Iden-san pudiera hacer. Naruto mantuvo el terreno elevado. Por supuesto que no, Hokage-sama, respondió Naruto con una risa ahogada, ocultando el sutil movimiento de su dedo dentro de las mangas de su chaqueta. Su rostro no traicionaba nada. Con eso resuelto, el Hokage se apresuró a despedirlo, permitiendo que el rubio escapara agradecido de su ojo inquisitivo de regreso a la aldea. No dio más que un puñado de pasos antes de tener la inquietante sensación de ser observado. No era nada concreto, solo un hormigueo en la nuca. Algunos podrían haberlo llamado paranoia, y Naruto no lo habría negado, pero él era un shinobi. Para ellos, la paranoia era simplemente una preocupación bien fundada por su propio bienestar. La mayoría estaría de acuerdo en que, teniendo en cuenta su línea de trabajo, se concedió un sentido saludable de su entorno. Al menos para confirmarlo, Naruto tomó un camino bastante inusual a casa, buscando todo el mundo como si simplemente estuviera tomando una ruta más pintoresca para reflexionar sobre las cosas en su mente. Efectivamente, cuando dio un giro brusco en un callejón que estaba perfectamente iluminado, por lo que el sol poniente estaba detrás de él, le permitió vislumbrar una sombra que regresaba demasiado tarde. Parecía que sus sospechas eran correctas y él mismo tenía cola. Interesante. Se preguntó quién sería. ¿Tal vez un miembro del partido Suna? ¿Un espía del Hokage? El anciano se dio cuenta de su artimaña. ¿Otro competidor que busca sacarle secretos antes de la final? Naruto no estaba seguro, pero por alguna razón en lugar de sentirse asustado o nervioso, se sintió extrañamente vigorizado. Era como si un sentimiento de competencia latente desde hace mucho tiempo se hubiera despertado dentro de él, lo que provocó que una leve sonrisa brotara sobre sus rasgos antes de ser educado rápidamente. Continuó por el callejón sin perder el paso, sin dignarse darle nada a su perseguidor, sin importar su agenda. Si querían seguirlo, estarían muy decepcionados con lo que encontraran. Podían estar seguros de eso. Unos días más tarde, después de darle a su acosador a un desconocido una carrera confusa por Konoha, Naruto se encontró en una posición que parecía demasiado común en los últimos días. Resopló, exhalando una larga exhalación por la nariz mientras miraba la forma sin vida de Kin frente a él. Había considerado muchas opciones sobre qué hacer con su última marioneta, incluida simplemente destruirla. Eso se sintió como un perjuicio. Se sentía mal violar su cuerpo después de la muerte solo para arrojarla a un lado una vez que se agotó su uso. También estaba el pequeño hecho de que Naruto no sabía si su uso había terminado. Si bien Naruto no estaba exactamente ansioso por buscar un cuerpo nuevo para convertirlo en una marioneta, completamente aparte del hecho de que la idea de repetir el proceso lo hizo sentir claramente nauseabundo, no podía excluir su posible uso de esa manera. Había llegado a algunas revelaciones sorprendentes desde entonces, principalmente debido a la falta de presión abrumadora sobre él que había traído el interludio entre el segundo examen y los preliminares.
no había pensado mucho en el hecho de que controlaba a Kin a través de su sistema circulatorio chakra en ese momento, ya que simplemente había sido un medio para controlar a Sakura, la preocupación más apremiante en ese momento. Ahora, sin embargo, se dio cuenta de las posibilidades que se abrían para su oficio. Marionetas que pueden realizar jutsu. Por su vida, no podía pensar en una razón por la que no funcionaría. Efectivamente, alrededor de una hora después, había logrado obligar con éxito a Kin a multiplicarse con la técnica de clonación común. Sin embargo, eran un poco inútiles, carecían de la dirección de una mente en funcionamiento. Pero eso no significaba que no se pudieran usar otras técnicas. No era como si de repente tuviera acceso a todas las técnicas que Kin había aprendido. No, si quería que ella realizara un jutsu, tendría que ser uno que él conociera. No fue inútil, pero no fue exactamente la revelación revolucionaria que había estado esperando. Aunque el rubio notó una cosa. Al probar su arsenal ciertamente limitado de genjutsu, del cual solo conocía algunos básicos para el ocultamiento general, se sintió como si el cuerpo de Kin los aceptara más fácilmente. Como si su cuerpo estuviera generalmente predispuesto al arte. Seguro que fue interesante. El pensamiento abrió algunas avenidas interesantes en su mente, pero entre reparar sus títeres más confiables y menos biológicos, y dibujar tácticas preliminares para sus oponentes en su mente, no se les había permitido exactamente seguir su curso. Aún así, en uno de sus raros momentos de tiempo libre, se encontró justo allí en ese asiento, sus ojos vagando sobre su cuerpo demasiado brillante. No tenía miedo de que lo atraparan, ya que sus persianas estaban cerradas como de costumbre. Cuando se le preguntó por qué, simplemente citó los venenos sensibles a la luz en los que trabajó y lo dejó así. Nadie indagó más. Suspiró con cansancio y se recostó en su silla, estirando las piernas para poder girar. Solía hacer esto mucho cuando era más joven y estaba aburrido. Por alguna razón, se sentía apropiado para distraer su mente. Por supuesto, su breve alejamiento de las realidades que lo rodeaban fue de corta duración. Cuando se detuvo, encontró que su mirada ahora estaba dirigida a la pared, que había convertido en un tablero de notas improvisado. Este fue su proyecto paralelo del mes. Además de mejorarse a sí mismo y a sus marionetas, y ser lo más entretenido posible para su acosador, sintió que esto era prudente. Contenía algunos disparos a la cabeza que había logrado adquirir para cada uno de los candidatos restantes de Chuunin, dispuestos al azar en una jerarquía maníaca, del más peligroso al menos. Incluso Ino estaba presente. El hecho de que no pensara mucho en ella en la academia no significaba que estaba excluyendo su peligro. Un buen golpe de la famosa técnica de su clan y estaba acabado, sin importar cuán extraordinarias tuvieran que ser las circunstancias para acorralarlo en la posición necesaria. Al lado de cada imagen había un desglose básico de sus habilidades basado en lo que había visto, notas sobre posibles contadores, así como ideas muy preliminares sobre las modificaciones de marionetas que podía hacer. El problema parecía ser el espacio. Tenía muchos oponentes potenciales con habilidades muy variadas que necesitaría contrarrestar, y solo un espacio finito en sus títeres. En algún lugar del desordenado y complejo vórtice de notas que había tachado, la palabra Fuinjutsu estaba marcada con un círculo vigoroso. Necesitaba más espacio sobre y dentro de sus construcciones, y esa parecía su mejor opción. Lentamente, sus ojos recorrieron el improvisado diorama hasta la imagen que lo miraba sombríamente desde arriba. Gaara, naturalmente, encabezó la jerarquía. La brutalidad y versatilidad que mostró con su arena le aseguraron fácilmente el puesto de oponente más peligroso en estos exámenes. Y por supuesto, en la sección de contraideas al lado de su perfil, Naruto tenía absolutamente nada. Pero solo habían sido unos pocos días y tenía algunas semanas para prepararse, así que no se preocupaba, aún. Solo por el bien de eso, miró la foto por un rato antes de suspirar, pasando una mano por su cabello lentamente y crujiendo su cuello. Solo mirar la foto de ese niño le dio escalofríos. Necesitaba su mente en otra cosa, tal vez incluso un poco de aire fresco. En esa nota, Naruto se levantó del suelo, girando la silla una vez antes de ponerse de pie, agarrando su chaqueta y rápidamente saliendo por la puerta. Como último pensamiento, rápidamente agarró algunos papeles de su mesa de trabajo. Un trote rápido por la aldea, donde Naruto notó la ausencia notoria de su perseguidor habitual, y llegó a un campo de entrenamiento familiar muy cerca de los terrenos del clan. Gruñidos silenciosos y femeninos resonaron entre los árboles, cuando encontró a una Hinata bastante desaliñada y sudorosa apuñalando con saña un puesto de entrenamiento que parecía haber sido manipulado para moverse con movimientos espasmódicos en círculos alrededor de la chica.
Con su Byakugan a todo volumen, solo le tomó unos momentos darse cuenta de su llegada. Con un pequeño chillido de sorpresa que parecía normal, toda la agresión que había estado mostrando se desvaneció. Eso fue una vergüenza. Ese lado de ella era una mejora notable en su habitual personalidad tímida. Naruto-kun. Se sobresaltó sorprendida, sus dedos subieron para empujar nerviosamente contra otro. Era un hábito molesto, pero al menos ya no tartamudeaba su nombre. Deslizó su capucha hacia atrás y pegó una cálida sonrisa en su rostro que no tenía derecho a estar allí considerando su tono de piel pálido y las sombras oscuras debajo de sus ojos. «Oye Hinata, ¿te atrapé en un mal momento?», preguntó, más que nada por costumbre. No pensó que podría atrapar a Hinata en un mal momento, al menos para ella. Su extraña admiración hacia él, aunque útil, tendía a resultar un poco espeluznante a veces. Era casi obsesivo. No. Solo estaba entrenando. Hinata se detuvo, un ceño fruncido parpadeando en las caras de ambos al mismo tiempo pero por diferentes razones. Naruto estaba confundido por la razón por la que ella diría solo entrenamiento. Básicamente era lo más importante que podían hacer como finalistas este mes. Naruto lo atribuyó a la vida familiar disfuncional de Hinata, que había reconstruido un poco a partir de fragmentos durante sus conversaciones, y lo dejó así. Bueno, tengo esto para ti. Hizo un gesto ociosamente con la pequeña pila de papeles en sus manos. Todavía era un dolor lidiar con sus contactos en Nami no Kuni, pero estaba mejorando. Hoy en día solo necesitaba el consejo personal de Hinata en algunos asuntos más complicados. La niña tomó la gavilla ofrecida con cautela, mirándola confundida. ¿Hokage-sama todavía te asigna esta tarea, incluso durante los exámenes de Chunin?, preguntó en su tono suave e inofensivo. Naruto simplemente sonrió y se encogió de hombros en una forma de ¿qué puedes hacer? Dijo que el pueblo aún funciona, incluso si el Hokage tiene otros asuntos. Personalmente, creo que está tratando de hacer que me dé por vencido, pero no le daremos la satisfacción, ¿verdad? Le dio a la niña un guiño de complicidad que inmediatamente envió un torrente de sangre a sus mejillas. Parecía estar mejorando en no callarse o ponerse roja brillante desde que él había comenzado esta reunión. Supuso que era habituación más que nada. No, por supuesto que no, chilló con cierta dificultad. Revisaré esto tan pronto como pueda, Naruto-kun. Él le dedicó una rápida y fácil sonrisa. No es necesario que te esfuerces por mí, tu entrenamiento es más importante, ¿verdad? Parecía que la chica quería decir que no, pero la cantidad de cosas agradables que Naruto había dicho estaba restringiendo su capacidad de pensar y tuvo que conformarse con un movimiento de cabeza nervioso. Bueno, te enfrentas a Neji, ¿verdad? Por lo que vi de él, vas a tener un momento difícil, pero estoy seguro de que lograrás algo. Las amables palabras salieron de su lengua más fácilmente que los dulces. Bien podrían haber sido por la forma en que Hinata se pavoneaba bajo las raras palabras de reconocimiento, nada menos que por su ídolo no tan secreto. En realidad, Naruto-kun, comenzó Hinata, solo para callarse y callarse, aparentemente luchando contra algo dentro de ella solo para sacar las palabras. Yo estaba, de repente, el fajo de papeles que sostenía apareció frente a su rostro, ocultando el virulento color rojo que adquirió. Estaba esperando que me ayudes. Finalmente soltó todo a la vez en un largo e ininteligible torrente de palabras. Naruto parpadeó antes de restablecer la sonrisa y ladear ligeramente la cabeza. Estaría feliz de ayudar a Hinata, respondió la rubia amablemente, esperando internamente que cualquier cosa que le pidiera no le quitara demasiado tiempo. Ya has hecho mucho por mí, y te lo dije, te debo una. La chica dio un chillido emocionado, sin esperar que Naruto aceptara. Cuando se dio cuenta de que él todavía la miraba expectante, casi se puso en modo tortuga. Entonces tal vez podrías ayudarme a entrenar. Sé que no soy el mejor, pero al menos me gustaría mostrarle al primo Neji que no soy un fracaso como él cree. Los nombres adicionales que agregó mentalmente junto con el de Neji no fueron pronunciados, incluso si brillaban en sus ojos llenos de determinación. La ansiedad y la desesperanza comenzaron a reemplazar los cálidos sentimientos cuando vio que Naruto fruncía el ceño. Entiendo si tú, fue interrumpida con otro chillido cuando Naruto intervino rápidamente. No es que no quiera ayudar, es solo, bueno. Luchó con una forma agradable de decirlo porque, en resumen, no quería ayudar. Entrenar a Hinata hasta cualquier tipo de estándar decente que ella pudiera enfrentar uniformemente contra Neji tomaría demasiado de su ya precioso y limitado tiempo, si fuera posible.
Sin embargo, la niña había demostrado ser una aliada invaluable, aunque inconsciente, al tratar con su incipiente red de informantes. Bueno, no estoy seguro de qué podría hacer para ayudarte si te soy sincero. A menos que te deje practicar tu Hyuken conmigo, lo cual tengo que decir que no suena tan atractivo. Volvió a fruncir el ceño, tratando de encontrar un compromiso aquí cuando vio que la expresión de Hinata se volvía cada vez más abatida. Yo mismo no soy bueno en taijutsu, como sabes, ciertamente no al nivel de Neji, y ninguno de mis títeres tiene redes de chakra. Entonces, a menos que tengas una red de chakra en funcionamiento de repuesto solo, tirada, alrededor, los ojos de Naruto se abrieron como platos. Como una realización lo golpeó como una tonelada de ladrillos. De repente se le ocurrió la respuesta obvia para ayudarse a sí mismo y a Hinata al mismo tiempo, una sonrisa dividió sus facciones. En realidad, podría tener justo lo que necesito. Los ojos de Hinata se iluminaron con esperanza cuando Naruto asintió para sí mismo, sus ojos distantes. ¿En serio?, preguntó con esperanza, pero pareció pasar completamente desapercibido para el pensativo adolescente. Su mente estaba a kilómetros de distancia. Sí, eso podría funcionar. Asintió para sí mismo con más resolución antes de volverse hacia Hinata como si acabara de recordar que ella estaba allí. Reúnete conmigo en este campo de entrenamiento en 3 días, ¿de acuerdo? Y con eso, se fue, dejando a Hinata boquiabierta detrás de él. Había sentido la determinación y la pasión de él inundarla como un maremoto justo en ese momento, cuando su ojo azul acerado se encontró con el de ella. Después de romantizar suficientemente el momento una y otra vez en su cabeza durante unos minutos, Hinata permitió que una sonrisa tonta se deslizara sobre sus labios antes de volver a caer sobre la hierba, con las mejillas de un rojo cereza. Unos días más tarde, Naruto cumplió su palabra, apareciendo en el campo de entrenamiento con un invitado a cuestas. Es cierto que casi se perdió la reunión debido al agotamiento, y la única razón por la que se despertó cuando lo hizo fue porque se cayó de la silla, pero los pequeños detalles no importaban. Estaba sonriendo con bastante orgullo cuando llegó Hinata, observando con curiosidad al títere familiar que estaba de pie junto a él. ¿Bien?, preguntó conversacionalmente mientras miraba a la marioneta. ¿No dije que encontraría una solución? Parecía bastante complacido consigo mismo considerando todas las cosas. ¿Y por qué no? Fue la solución perfecta. Hinata ganó algo de práctica y, con suerte, algo de confianza. Adquirió experiencia tanto en el control de su último títere, lo que aumentaría su habilidad en general, como al mismo tiempo tendría algo de práctica luchando contra un Hyuga. Sería un conocimiento invaluable a la hora de luchar contra Neji, o por algún milagro, Hinata, en la final. ¿La marioneta?, preguntó vacilante, mirando a la figura con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Algo en los ojos vidriosos y la siempre presente sonrisa en el rostro casi humano la inquietó. Sí, el títere. Ve a echar un vistazo, insistió Naruto, que no se desanimaría por la naturaleza naturalmente cautelosa de Hinata, especialmente tan acostumbrado como estaba ahora. Cuando la niña se acercó para mirar el cuerpo de la marioneta, él solo suspiró, sintiendo como si estuviera hablando con un niño. No, me refiero a echar un vistazo, enfatizó, mirando a la chica neutralmente por unos momentos hasta que aparentemente se dio cuenta. Oh. La chica rápidamente activó su Byakugan después de un rápido sello manual solo para jadear de sorpresa, casi desactivando su doujutsu en su estado de shock. Pero ¿cómo? Lo digo en serio, pero, ella miró a Naruto solo para verlo sonreír con orgullo. Impresionante, ¿verdad? Tomó mucho trabajo, pero creo que lo logré. Clavó esta actuación más bien, no es que Naruto dejara que esos pensamientos se mostraran en su rostro. Los ojos de Hinata se abrieron como platos, ya fuera por asombro o por algo más, Naruto no podía decirlo. ¿Entonces no es real?, preguntó después de un momento de vacilación, por alguna razón incapaz de apartar la mirada del intrincado sistema de caminos resplandecientes que recorren el cuerpo de la marioneta. Estaba tan cuidadosamente entretejido en lo que parecía un músculo real que Hinata no podía creer que fuera artificial. Aunque el interior ahuecado de la marioneta y los numerosos sellos, trampas y armas en el interior calmaron, al menos en parte, esas preocupaciones. No, todo completamente artificial, mintió Naruto fácilmente, manteniendo su sonrisa fácil en su rostro para aliviar las preocupaciones en ciernes de Hinata. Este fue un momento crucial para él. Si ella no le creía, o decidía hablar con alguien sobre esto, él tendría que tomar medidas y probablemente sería agradable para ambas partes.
Sin embargo, después de un momento, Hinata le dio al rubio una tímida sonrisa, desactivando su Byakugan. Es increíble, admitió, y Naruto estaba seguro de que lo sería, si realmente hubiera construido algo así desde cero y no bastardeado un cuerpo humano para crearlo. Sí, fue una especie de proyecto paralelo mío para ver si podía recrear un cuerpo humano desde cero usando solo componentes artificiales. Se rió entre dientes, pero Hinata no parecía notar la diferencia. Más difícil de lo que parece, tengo que decirlo. En más de un sentido. Sin embargo, en todo caso, el asombro de Hinata solo aumentó. Así que cuando dijiste, en los preliminares, que nunca lo habías usado antes, se arrastró, recibiendo un rápido asentimiento del rubio puntiagudo. Sí, fue más un experimento que un intento real de crear un títere funcional, pero no tenía nada más para usar en ese momento. De hecho, nunca se suponía que fuera a usarla como un títere. Bueno, al menos esa parte era cierta. Pero funcionó al final, y ahora puedo usarla para ayudarte. Ante la mirada burlona de Hinata, sonrió. Tal vez no pueda recrear el Hyuuken, aunque dale el tiempo suficiente para observar a Hinata, verá lo que pasó, pero logré instalar pequeños picos en la punta de sus dedos atados con un paralizante leve que debería poder para recrear un poco los efectos. Hombre, tomó un tiempo encontrar un método de administración basado en la presión que no arruinara las dosis. Entonces, Hinata miró de nuevo al títere, aún un poco confundida acerca de lo que quería hacer. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, Naruto se había desvanecido, dejando solo a Kina y su voz flotando en la brisa. Entonces, comienza a esquivar. Hinata gimió lastimosamente mientras se obligaba a no inclinar la cabeza hacia un lado. Si lo hiciera, su cuerpo inconsciente probablemente se desequilibraría desde donde estaba apoyado contra el tronco de un árbol, obligándola a caer al suelo, otra vez. Su cuerpo entero se sentía entumecido, un leve dolor viajaba a través de sus extremidades donde en realidad permanecía la sensibilidad. De lo contrario, ella era inútil. Durante las últimas horas, había sido testigo de cómo Naruto bailaba su títere alrededor de su cuerpo, arremetiendo con golpes que recordaban vagamente al Hyuuken. Ella notó que a medida que avanzaba la sesión y él entendió mejor la forma en que se movía, los movimientos de la marioneta solo crecieron en su inquietante reminiscencia del estilo de su clan. ¿Cómo te sientes?, Naruto preguntó alegremente mientras se agachaba junto a ella, ofreciéndole una sonrisa descarada mientras la golpeaba en el hombro. Por una vez en su vida, Hinata reunió la energía y el despecho para mirar dócilmente a su ídolo rubio. Huele, gimió de nuevo, sin confiar en su voz más allá de un susurro. Sí, copiosas cantidades de paralítico harán eso, ofreció a medias, ganándose una mirada igualmente débil. Si ayuda, he estado exactamente donde estás cuando estaba probando las cosas. La idea de Naruto en este dolor, por una vez, no parecía completamente abominable en la mente de Hinata, aunque ese hilo de pensamiento fue aplastado pronto. Quería quejarse, realmente quería, pero sentía que sus argumentos habrían sido completamente invalidados por la mera presencia de Naruto. Después de todo, era un modelo de determinación y de ir más allá de su oficio. Quejarse de una dura sesión de entrenamiento parecía lamentable en comparación. Bueno, míralo de esta manera, tienes un entrenamiento invaluable, ¿verdad?, Naruto sugirió después de un momento, balanceándose de un lado a otro sobre sus talones, pero aparentemente incapaz de eliminar su sonrisa divertida. Hinata no podía estar en desacuerdo. En comparación con golpear un poste de entrenamiento estacionario, Naruto pudo mover su títere de formas casi impredecibles. Si bien el rubio mismo podría no haber sido tan rápido, no se podía decir lo mismo de sus títeres. Hinata se había sentido como si hubiera tenido las pocas raras ocasiones en las que había peleado con Neji, completamente superada. De alguna manera, Kame, como Naruto había llamado a la marioneta humana, era más rápido, más flexible y más ágil que ella. Pudo atacar desde direcciones extrañas, a menudo confusas, antes de retirarse antes de que su propia guardia pudiera ser penetrada. En el mejor de los casos, solo había logrado golpear de refilón a la marioneta. Incluso después de la única vez que cerró un Tenketsu, Naruto simplemente demostró la capacidad de purgar el sistema de chakra de su títere con el suyo propio y volver a abrirlo. Realmente fue una construcción notable, una que solo aumentó su asombro y respeto hacia Naruto. Realmente, la idea de refinar una sustancia conductora de chakra en cables casi microscópicos y pasarlos a través de un caparazón modelado por humanos era impensable. Entonces decirle que había obtenido el posicionamiento de viejos textos médicos y que lo había hecho también era un asunto completamente diferente.
Hinata le había dicho que tal cosa era casi revolucionaria, preguntándole por qué no se lo había dicho a los demás. Simplemente había dicho que Kane estaba incompleto y que aún no estaba listo. Luego él había tenido esta extraña mirada misteriosa y le dijo que tenía que tener algunos secretos para el estilo que estaba creando. Eso había sido suficiente para Hinata, pero luego pasó a elaborar que serían secretos que solo podría pasarle a su familia, mirando directamente a Hinata en ese momento. Fue suficiente para decir que la cabeza de la chica se había cortocircuitado rápidamente. «Quítate la camisa, por favor», dijo Naruto abruptamente, interrumpiendo los recuerdos de Hinata mientras la chica parpadeaba como un búho. «¿Ara?». Llegó su respuesta totalmente inelocuente cuando la sangre se apresuró rápidamente a su rostro. La forma en que Naruto la miraba con esos penetrantes ojos azules, era como si pudieran ver todo, y eso venía de alguien con un Byakugan. «Necesito que te quites la blusa», repitió Naruto uniformemente, sosteniendo una pequeña tina de lo que parecía ser algún tipo de pasta. «Necesito aplicar el antídoto, solo funciona a través de la absorción a través de la piel. Cuanta más superficie, mejor, por lo que frotarlo en la espalda sería óptimo». El ojo de Hinata tembló mientras su cerebro luchaba desesperadamente por procesar ese pensamiento. Naruto estaba dispuesto a curarla después de una sesión de entrenamiento. Naruto estaría frotando su espalda. Estaría en topless, frente a Naruto. Fue demasiado para la pobre niña y rápidamente se desmayó, sus mejillas se encendieron de un rojo virulento y un hilo de sangre goteaba de su nariz. Naruto la miró unos momentos antes de levantar una ceja. Al menos había pensado que ella comenzaría a quitarse la camisa antes de desmayarse. Parece que estaba sobreestimando su progreso en ese sentido. Ah, bueno. Reemplazó la pequeña tina en uno de sus bolsillos. No era realmente un antídoto, el veneno en el sistema de Hinata simplemente se dispersaría después de una hora. Solo quería ver qué pasaba. Se encogió de hombros antes de despegar del campo de entrenamiento. Había sudado bastante y estaba deseando volver a casa. Había aprendido una gran cantidad de información invaluable tanto sobre su propio títere como sobre Ryuga Taijutsu. Estaba seguro de que este conocimiento solo aumentaría a medida que continuaran entrenando. Quién sabía, tal vez Hinata realmente mejoraría lo suficiente como para ofrecer un desafío a su prima. Parecía dudoso, pero Naruto había visto ocurrir cosas más extrañas, aunque principalmente en el bosque de la muerte. No, sus pensamientos se desviaron rápidamente de la heredera Hyuga a la pequeña revelación que tuvo sobre Kin durante su sesión. En algún momento se había dado cuenta de que debido a que controlaba a Kin a través de una serie de pulsos de chakra cronometrados y coordinados a través de sus hilos, había una posibilidad muy real de que algún día pudiera hacer lo mismo a través de un solo hilo. Eso entonces abrió la posibilidad de usar 10 títeres a la vez, o más. Después de todo, había más tenketsu cerca de la piel que en la punta de sus dedos. La idea lo había emocionado tanto que Hinata pudo cerrar uno de los tenketsu de Kin en su distracción. A medida que avanzaba por el pueblo, sus pensamientos se agriaron rápidamente. Por mucho que la idea fuera atractiva, a menos que de alguna manera pudiera extrapolar la información a sus títeres habituales, no sería de mucha utilidad. Con ese pensamiento, su mente volvió a su hábito habitual de planificar estrategias para usar en las finales. Sentía que se estaba perdiendo algo importante con sus títeres, una carta de triunfo, un arma secreta para la que otros no podrían prepararse. Sobre todo, necesitaba algo que lo ayudara a atravesar la defensa de ese maldito Sandui Elder. Fue bruscamente arrancado de sus pensamientos cuando un niño que estaba rociando una cerca de grafitis pensó que sería divertido arrojarle la manguera. Se quedó allí un momento, chorreando agua, con una mirada malévola creciendo en sus ojos. Una sonrisa positivamente viciosa cruzó sus labios. Con un movimiento de su dedo y un hilo de chakra bien colocado, la manguera fue arrancada del agarre del niño, para ser reemplazada por la suya. Una aplicación rápida de su pulgar en el extremo de la manguera, y de repente su fuerte rocío se convirtió en un chorro de agua vicioso que casi derriba al niño. Naruto se rió maliciosamente mientras se alejaba, sintiendo que la venganza era suya. Tan infantil como había sido el momento, ciertamente fue satisfactorio. ¿No sabía el niño que crear una abertura más pequeña creaba una mayor presión de agua? Si iba a hacerle una broma, al menos hazlo como es debido. Era casi insultante. Después de todo, era simplemente física, de hecho, había oído que el agua a alta presión podía atravesar. La mente de Naruto se apagó cuando una chispa de inspiración se encendió detrás de sus ojos. Echó a correr a toda velocidad hacia su apartamento. Tenía mucho que hacer esa noche.
Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.